Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya, puesto que es la hora que estaba prevista, y aquí vamos con precisión germánica, como podéis ver. La segunda mesa redonda que configura este sexto Congreso de Comunicación Digital, que de alguna manera entronca muy claramente con lo que es el tema monográfico del Congreso, nuevas tecnologías y movilización social. En esta mesa lo que vamos a hacer precisamente es ver cómo se ha canalizado esa movilización social que se ha dado fundamentalmente en España, pero no vamos a hablar solo del caso español, a lo largo de los últimos años, quizás más años de los que cabría sospechar, en qué medida las nuevas tecnologías han sido determinantes para esa evolución, esa difusión de los movimientos sociales y cómo en definitiva han acabado confluyendo algunos de ellos como movimientos políticos o como elementos de representación política, es decir, cómo ha habido esa evolución. Para desarrollar esta mesa contamos con 4 aportaciones, que son las personas que tienen a mi alrededor. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, luego todos ellos aportarán su perspectiva sobre el tema monográfico, sobre el tema general de la mesa, y después abriremos un espacio de debate en el que esperemos que participemos pues, todos nosotros, no solo yo como moderador que hace preguntas, sino también el público, para que también pues, expreséis vuestros intereses. Primero, en la esquina, para ustedes izquierda de la mesa, Guillem Martínez, periodista del País Catalunya, periodista también colaborador con muchos otros medios de comunicación, como Diagonal, como el diario.es. Guillem Martínez también es escritor, ha publicado una serie de libros en las últimas décadas, porque como ustedes pueden ver, pues es joven de espíritu, pero quizás no es tan joven como los demás de aquí, y me permito incluirme a mí mismo en ello, ¿no? Aunque menos que mis demás compañeros. Guillem Martínez, yo creo que, no sé si por desgracia para él, es el autor de un concepto, un afortunado concepto que ha hecho, yo diría, escuela en España en los últimos años, que es el concepto de cultura de la transición, refiriéndose por un lado a la transición política española y por otro lado a una visión de la cultura vertical, jerarquizada, emanada desde las instituciones, es decir, la cultura como una construcción desarrollada desde el Estado, que a través del dinero, a través del apoyo proporcionado por las instituciones, acaba teniendo una clase de intelectuales, una clase cultural que está al servicio del Estado, en lugar de ser elementos de resistencia, de protesta o al menos de matización respecto de las estructuras de dominación, las estructuras de poder propias de las instituciones. En segundo lugar, justo a mi derecha, Alex Rodríguez, que es representante de País Valencià, de Podemos Valencia, miembro del círculo de portavoces de Podemos Valencia y especializado, que ha trabajado en estos meses tan intensos de la evolución y cristalización de Podemos como partido político, fundamentalmente en labores relacionadas con la gestión de las redes sociales, la elaboración del discurso desarrollado a través de las redes sociales y también la labor de análisis o interpretación política relacionada precisamente con la elaboración de esos discursos y que evidentemente pues, nos aportará una perspectiva pues, más relacionada con lo que ha sido y lo que es la experiencia de Podem País Valencià. Ya a mi izquierda tenemos a Francesc Miralles, que Francesc Miralles es, bueno, yo quería definirlo como emprendedor y me ha hecho mejor empresario. En realidad él también ha sido durante mucho tiempo activista social en distintas empresas, pero no empresas de empresarios, sino de otro tipo. También es colaborador en varios medios de comunicación, entre los cuales pues, yo destacaría La Paella Rusa, no porque sea el más importante, sino porque es el que yo me encargo también de gestionar y entonces pues, ahí he podido ver durante estos años pues, la amplitud de sus conocimientos, la seriedad con la que se toma ese trabajo de colaboración en lo que aparentemente es un medio satírico, pero es un medio satírico que quiere tener cierta profundidad política, analítica y que desde luego él satisface plenamente. Y finalmente, a mi izquierda, a su derecha, Arturo Puente, que es también un periodista político de Catalunya Plural, que no es exactamente así, pero podemos decir que es la delegación del diario.es en Cataluña, porque funciona como un medio autónomo, pero evidentemente ligado con lo que es el diario.es, que, bueno, como yo creo, además muchos de vosotros sois mis alumnos en la asignatura de periodismo digital, pues ya sabéis que probablemente sea uno de los medios digitales que más se está dando que hablar y que probablemente más interés objetivo puedan presentarnos en su desarrollo en estos 2 años, porque tampoco tiene mucho más tiempo este medio de comunicación. Vamos a proceder a las intervenciones de los ponentes y después abriremos el debate, que esperemos que resulte interesante, porque, como creo que todos estaréis de acuerdo, estamos hablando de un tema que en la situación actual es muy relevante, porque es un tema que no solo está teniendo una gran efervescencia social, sino que también está afectando a las estructuras políticas e incluso a las expectativas, cabría decir, económicas o en el plano económico del conjunto del país. Bueno, primero le damos la palabra a Guillem Martínez. Guillem, cuando quieras. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí.
tarda. Doncs, bueno, jo vull anar a parlar-vos del concepte ACT, què és, com va néixer, com ha evolucionat, com pot i no pot explicar coses que passen a la realitat i observant aquest concepte i observant també la vida quotidiana, prediccions que sempre són perilloses, més que prediccions, apunts del que pot passar o del que està passant en la realitat propera i pròxima. Bueno, el concepte ACT vol dir cultura de transició, ho han inventat online, un grup de persones. Inicialment era per... Vam començar a parlar d'aquest tema perquè era molt difícil, per exemple, era molt difícil fer una crítica d'una novel·la espanyola negativa. Això als 90. Es van començar a interrogar per què no podíem parlar de novel·les espanyoles com parlaven de novel·les estrangeres. Hi havia ressenyes estrangeres, ressenyes locals sobre novel·les estrangeres que podien optar per una valentia, una amplitud de temes i una valoració final que no podies fer quan valoraves una novel·la espanyola. Primer van començar a pensar que és que hi havia un cap generacional, que hi havia gent que tenia 30 anys als 70s, als 77, i aquesta gent estava ocupant una plaça molt important a la cultura espanyola i que impedia qualsevol analítica diferenciada. I després ens van adonar compte que no, que hi havia una cultura molt estranya, que no era generacional, sinó que implicava a tothom que volgués implicar-se, i la van començar a descriure. Us faig una descripció molt ràpida. La cultura espanyola té una originalitat a Europa absolutament al·lucinant i que m'hauria de cridar més l'atenció del que crida, que és una cultura vertical que està al servei de l'Estat. Va arribar a la conclusió que això va néixer a la transició, en un moment donat en què esquerres i dretes pactaven el règim, les esquerres no podien aportar res a la discussió, van perdre absolutament tota la seva participació al primer referèndum, el referèndum del 76, i van participar en aquesta negociació aportant les dues coses que tenien. Tenien mobilització social, una mobilització social impressionant, i posseïen en règim de monopoli, diguem-ne, el Krademark cultura. Llavors van participar a la negociació desmobilitzant la societat i desproblematitzant la cultura. El resultat d'això està condensat en dues frases, una és de Jordi Pujol al 81 i una altra és de Felipe González al 82, que defineixen el que és la cultura espanyola. Jordi Pujol va dir que la ideologia de Catalunya era la cultura catalana i Felipe González va dir que la ideologia de la democràcia espanyola és su cultura. Es va elaborar llavors una cultura no problemàtica que acostumava a donar la raó a l'Estat, que obeïa a l'Estat a l'hora de fixar agendes, de fixar límits de temes, de fixar tractaments, i el resultat és que al cap de 25 anys era una cultura molt previsible i que transcorrien uns marcs que eren els marcs de la democràcia espanyola, els marcs de la ideologia del possible, i de fet el fixaven, aquests marcs. Aquest concepte, ara us explico, obro dues vies d'investigació. Aquest concepte ha tingut una sort... La confiança quan van elaborar aquest concepte és que fos acadèmic, que és el que és la universitat. Una cosa molt poc viable a Espanya, on la universitat moltes vegades està més al servei de la cohesió també que del coneixement. Ens ha funcionat molt bé a l'estranger. Aquest mes surt un llibre a França interessant, fet a la Universitat del Bordeaux, on es prolonga aquest concepte. A USC està funcionant molt bé, s'està impartint a Princeton, s'està impartint a Georgetown. La Universitat de Pennsilvània va treure un monogràfic absolutament preciós sobre aquest tema. Aquest any hi haurà 3 congressos als Estats Units sobre aquest tema i és una cosa que a mi m'agrada, m'encoratja i que fa sentir que hem fet els deures les persones que hem fet això. És a dir, hem creat una eina que la universitat ha recollit i en la qual cosa està estudiant la cultura i la política espanyola als últims 35 anys. I a més, una cosa molt maca és que l'està fent l'exili espanyol. Gent que no ha pogut
fer carrera acadèmica a Espanya, el que la va començar a fer i la va tenir que deixar de fer el 2008-2012, doncs està elaborant això als Estats Units. I de fet ara començaran a arribar obres, que us recomano amb molt fervor, obres dels Estats Units parlant d'això. Acaba de sortir un llibre fa uns mesos que es diu La Nació Singular, que és un anàlisi de la formació propagandística d'Espanya als 90 i un anàlisi de la propaganda i el fet nacional, de la propaganda com a fet nacional. L'autor és Luis Elena Delgado, siglo XXI, La Nació Singular. Aquest any sortirà un llibre USA en anglès que el fa un exiliat que es diu Luis Moreno Caballud i que en pocs mesos sortirà en castellà també, que és un reforçament no vull llegir, no tinc ni idea, però és aplicar aquest concepte, penso que novel·lística i a cultura en general. Quan van elaborar aquesta eina, que és una eina, les eines com els martells serveixen per construir o per destruir, depèn qui l'utilitzi. També ens posava molt calents, i a mi personalment més encara, que fos una eina de participació social, de descripció de la realitat i que la gent pogués fer política a partir d'aquesta eina. I amb això també ha tingut sus más i sus menos. És una eina que ha ajudat a descriure el règim, ha ajudat a decodificar el règim i ha tingut certa participació en el que està passant. Exemple, ha permès analitzar en termes culturals el que passa des del 2011, des del 15M. Exemples, una cultura i un discurs tan vertical que ho dominava tot. No sé quants anys teniu als 90 vosaltres, però hi ha el 2000, però no sé si recordeu que ETA ho era tot. Us en recordeu d'això? Enxegaves la tele i... Que ETA era todo. ETA era todo. Todo era un combate entre demócratas y violentos. Y lo que no era demócrata era violento. Era un marc que això fixava l'Estat i que absolutament ho paralitzava tot. Hi havia un marge molt estret de democràcia fixat pel govern i a la que saltaves d'aquest marge, ping, oxigenaves a ETA, era el concepte. Que mai se sap el que és oxigenar, ¿no? En mi pueblo oxigenar era una tía que se ponía algo oxigenado a la cabeza, però per tant que no la mostres. Doncs era un tema molt acotat. Per exemple, un exemple de per què serveix aquesta eina. I si tu el Vicenç Vives, aquí a València, el teniu més present això? Doncs, no sé si us en recordeu, però el primer dia d'enfrontaments un comissari de policia va sortir a la tele i als mitjans i va dir el de sempre, va dir una cosa que era possible de dir als 90. Estos son los violentos, la democracia no tolerará bla, 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 la policía, el Estado estamos para luchar contra los violentos. Doncs aquest discurs ja era decodificable, evidentment no gràcies a la nostra eina, però era decodificable i podies veure des d'on parlava aquest home, no parlava des de la democràcia, no parlava des d'una cultura molt concreta, i ara ja era possible analitzar-la. Era la cultura de l'Estat, la cultura democràtica a Espanya. No eren nosaltres, sinó que era la seva cultura. El que deia aquest home ja, per fi, i això evidentment no estic parlant de l'eina, sinó que estic parlant d'un canvi cultural monstruós, s'havia produït i era possible decodificar discursos. Un cop dit això, anem cap enrere. 15M. Al 15M hi ha una ruptura descomunal, una ruptura cultural a Espanya descomunal, que encara en tant que recent és difícil de codificar i és difícil d'explicar cap a on anirà. En tot cas, la INCT ha funcionat va funcionar sol, va funcionar a Catalunya per analitzar discursos de poder i el que estava succeint. De fet, per exemple, agafant discursos de poder i per veure la força que té el 15M o que tenia en un principi, pensem que el 15M és l'únic objecte polític que no ha pogut ser batejat per l'Estat. No sé si us recordeu, però quan van aparèixer les primeres acampades, el comportament de l'Estat va ser molt de la cultura de la decisió. És a dir, el primer que va fer va ser batejar el concepte. És una cosa que és peculiar a Europa. A Europa
els governs no tenen capacitat per batejar els fenòmens, no sempre. No poden dir, la paraula punk no l'ha inventat el govern britànic, per exemple. Són fenòmens socials que la societat edifica i anomena, no? Doncs aquí no. El primer dia d'acampada, la primera setmana, el primer dia no va ser el títol, la primera setmana va sortir la primera etiqueta d'aquest moviment. I eren, no sé si us recordeu, Los Violentos. Va fracassar absolutament i aquest fracàs és únic i és curiós d'estudiar perquè encara no sé com es van enterar que van fracassar, però vam veure que aquest concepte no reixia. La segona etiqueta va ser Violentos Radicales, Los Radicales, que és un sinònim de violento a Euskadi. Tampoc va funcionar. La tercera va ser antisistema, que és un concepte molt maco, és molt espanyol aquest concepte. Es va inventar a Barcelona, al Govern Civil de Barcelona el 98 i va triomfar a Barcelona. Des de llavors tots som antisistemes. Tampoc va funcionar. I finalment l'Estat no va posar nom, el va posar la premsa, era un nom molt poc interessant, que són Los Indignados, tret d'un llibre que ningú s'ha llegit i que s'aprenen com polos, però que per fi no responia a cap iniciativa de l'Estat aquest nom. I això és una ruptura molt important. El que ve ja no té nom de l'Estat i l'Estat no el domina. Bé, doncs l'itinerari activista d'aquest nom, us he parlat una mica de l'acadèmic. L'activista ha funcionat, ha servit per descriure el règim, ha contribuït, jo crec, que la gent pugui parlar de règim i no d'un sistema o d'una moda, no, és una cultura fonamentada en un règim que comparteixen molts partits polítics, des de Convergència fins a PP, no? Això és tal. I suposo que estem assistint a la seva trivialització ara mateix, d'alguna manera. L'altre dia vaig anar a una conferència a Madrid amb Podemos. Abans que res, permeteu-me que em presenti perquè ningú es presenta ideològicament i penso que s'ha de fer. Jo soc membre de Guanyem a Barcelona. Estem per la confluència i francament em veig a Podemos o a qualsevol altre grup sensible a estar en confluència com un grup company. I llavors quan parlo de Podemos també parlo de mi, en aquest sentit. Doncs vaig assistir a un acte que estàvem parlant de cultura de la decisió, que és un terme molt emprat per Podemos, i em vaig adonar que assistia a una composició de lèxic més que de raonament. És a dir, s'utilitzava el concepte com a principi final. El règim és cultura de transició, la cultura de transició és règim, era un bucle que ja no aportava res, ja no il·lustrava la realitat, sinó que ja s'estava creant una marca. I una marca en la qual jo participo, d'altra banda. Aquesta marca la podem dir ruptura, espero que tot això acabi en ruptura. I doncs vaig assistir segurament també Madrid és una ciutat molt diferent que Barcelona, a una trivialització del terme. El terme ja forma part del paisatge i com qualsevol cosa que sigui trivial, com la paraula biquini, que abans era terrorisme, avui no, doncs sempre defrauda una mica, no? Quan el que volen de los biquinis és que escandalicen. Si no escandalitzen, doncs no molen tant, no? I això em convida a, per mi com a navega, també a parlar en públic de possibles situacions que estem veient. El 15N, i penso que ja amb el pas del temps ho podem analitzar, va néixer davant de la incapacitat de canvi d'un règim. Aquest règim no pot assumir cap tipus d'iniciativa social. De fet, un exemple és la ILP de la PA, 1,5 milió de persones signant-la i per res. No hi ha cap tipus. No hi ha cap tipus de diàleg amb el règim, ens separa una cultura molt gran, que és la cultura de transició. És una tonteria, però en una reunió ho veus. Una persona del règim ja no parla la llengua dels altres, ni té el mateix imaginari, ni té el mateix lèxic. És impossible arribar a acords en aquest sentit. He perdut el fil una mica, disculpeu-me. Sí, immobilisme.
Doncs va haver un canvi, la gent va sortir al carrer les metàfores són Madrid i València, Madrid i Barcelona, però no, de València també, clar, i va sortir demanant canvis. I que això és dramàtic, perquè altres països on va sortir la gent sortien en altres programes més efectius. Moltes vegades es deien revolució, els països àrabs tenien una agenda del canvi molt radical. Aquí una agenda molt tènue. Les primeres autoformulacions, qüestió de temps, primeres autoformulacions del 15M són centraments socialdemòcrates. Era canvis en el sistema electoral, defensa del benestar i crítiques a la corrupció. Això no és la revolució, evidentment, és simplement canvis. Canvis que no eren possibles ni estan en agendes ni podien estar agendes. I això ens convida a pensar, i és el que estic veient, o el que tinc por de veure, o una possibilitat que cal tenir en compte, que els canvis simplement poden reduir-se a això. És a dir, l'agenda de ruptura simplement pot traduir-se en una oxigenació del règim a partir de la seva renovació. És a dir, un règim tan tancat com l'espanyol igual ha tingut que viure aquest procés revolucionari democràtic per ser augmentat, perquè tingui nous integrants. I és un tema que ens hauria de preocupar. Exemples de possibilitats de tot això. El programa econòmic de Podemos planteja punts interessants i punts que són cultura del 15M, com la renta bàsica. Planteja o deixa entreveure que... Entendo aquest punt, la renta bàsica és cabdal, és molt important. I alhora sembla un ajornament de la socialdemocràcia. Les eines que utilitza són la socialdemocràcia. En aquest sentit s'assembla molt a Syriza, en el sentit que comencem a intuir que s'està ajornant un conflicte amb Europa o passa o no hi haurà canvis. Aquest conflicte és l'impagament de deute i que segurament no s'està agendant el suficient com per entreveure que hi haurà conflicte amb Europa. És molt important que ho hagi perquè és la instància del canvi. L'Estat al segle XXI serà molt poca cosa. I un altre punt que a mi em crida molt l'atenció és la reivindicació que fa Podemos, o Guanyem a Barcelona, de les institucions culturals. Venim d'un món, d'un règim fonamental amb una nova institució que es va crear al 77, que es deia Ministeri de Cultura. I un Ministeri de Cultura que ha sigut cabdal a l'hora de verticalitzar la cultura, de vincular-la a l'Estat i de fer-la vertical. No s'està tenint en compte, per exemple, la desaparició d'aquesta institució, que jo crec que seria un segell de ruptura, fer desaparèixer el Ministeri de Cultura d'una vegada per totes. I aquest és el perill, i aquí us deixo la meva participació en aquest acte, que el perill de tot això és que no hi hagi perill, que sigui un canvi generacional, una perpetuació generacional, com està passant a Catalunya. De fet, el procés català, en certa mesura, també es pot valorar a partir del criteri de cultura de transició com una lluita d'unes institucions perquè no hi hagi canvi davant d'unes exigències socials que hi hagi. I aquest és el meu apunt. Espero que estigui prou contradictori com per amargar-vos la vida una mica. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillem. Pues pasamos a la palabra a Mijael Rodríguez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Y a mí me pasa que cuando tengo que enfocar una ponencia, tiro por dos caminos. O me fijo mucho en el título de la ponencia y entonces desarrollo a partir de ahí. O me anclo un poco al título, pero luego hago poesía y hago literatura y hablo de lo que me sale de las narices. En este caso he hecho lo primero. He intentado ceñirme muy bien al título de la ponencia. Menos mal que me habéis llamado, yo qué sé, un título hipster, así rollo geografías de lo real o historias de estas, porque... Podemos ponerlo aún, ¿eh? No, porque si no tengo que sacar un taburete y un cubata y empezar a contar chistes aquí a algún genio, no sé qué contaría. De alguna manera, mirando el título,
yo distinguía dos actores principales en el título. De alguna manera la forma movimiento y por otro lado la forma partido. Es verdad que no está enunciado así en el título de la charla, pero creo que esos son los dos actores principales que aparecen en el título. Así que creo que mi intervención debería girar un poco, además como estoy en Podemos, sobre la evolución de Podemos, de dónde vienen los análisis de Podemos, hacia dónde está yendo Podemos, de la subsunción de la forma movimiento, en la forma partido, etcétera, etcétera. Creo que en esto hay igual tres estadios que hay que considerar, y es que, digamos, este diálogo entre movimiento y partido puede no haberse dado todavía, puede estar en marcha o puede haberse completado ya. Yo la tercera opción la descarto completamente y creo que estamos en un momento entre los dos estadios, entre el estadio de, pues eso, de empezar a construir esa subsunción y de que esa subsunción esté en marcha realmente. Creo que el inicio de Podemos lo marca el 15M y creo que en esto hay bastante consenso. Voy a intentar hablar un poco del 15M, de lo que entiendo yo que fue el 15M, de cómo ha influido eso en Podemos y de qué diferencias tiene fundamentales con lo que hoy está practicando realmente Podemos. Para mí el 15M fue principalmente una máquina discursiva. No fue tanto una máquina política, de hecho como máquina política fue desastrosa. Tampoco fue un movimiento social, por cuestiones que luego expondré, pero sí fue principalmente una máquina de creación de discurso, una máquina, ya digo, narrativa, que ayudó, bueno, no ayudó, sino inauguró una ruptura con los marcos heredados de la transición del 78, sobre todo de los marcos de la izquierda normativa. Yo me acuerdo de, pues bueno, cuando salió el 15M, sobre todo en Madrid, ver al Partido Popular diciendo que era cosa del Partido Socialista, al Partido Socialista diciendo que era cosa del Partido Popular, a la izquierda completamente traumatizada porque no había conseguido sacar a tanta gente a la calle en su vida. Entonces creo que el 15M fue eso, ya digo, fundamentalmente una máquina de ruptura de marcos y de construcción de discurso y digamos, de creación de un sujeto heterogéneo de impugnación de los consensos del régimen del 78, de los consensos y de los marcos surgidos a través o a raíz de los pactos del 78. Quiero ilustrar un poco esto con algunos eslogans del 15M que me parece que son paradigmáticos en lo que tiene que ver con esta ruptura y con esta inauguración de marcos nuevos. Una de las cosas que inauguró el 15M, que puso encima de la mesa, fue el rechazo o la cancelación del eje izquierda-derecha como eje de representación política, para inaugurar de alguna manera un eje arriba o abajo-arriba que consiguió suscitar muchísima más, pues bueno, no sé si lealtad, pero sí consiguió atraer más a muchísima gente que antes con ese marco o con ese eje izquierda-derecha no se veía representado políticamente. Algunos de los eslóganes en lo que tiene que ver con esto de la ruptura de la cancelación del eje izquierda-derecha algunos son conocidos como el no somos ni izquierdas ni derechas, somos los de arriba y vamos a por los de abajo, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, tu botín, mi crisis, botín con mayúscula obviamente, cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen, el enemigo viene en patera, no viene en limusina. También creo que... ¿Ah, sí? Es al revés. Es que soy... Entonces la gente está un poco desconcertada. Es que soy caspa. Bueno, eso. Una ruptura también de los consensos del 78 que tenían que ver con
con impugnar al bipartidismo como forma de, digamos, de gobierno que procuraba bienestar y que procuraba integración. A mí uno de los eslóganes que me gustan muchísimo y creo que ilustra muy bien esta inauguración de la ruptura completa con los marcos del 78 es "Españoles, la Constitución ha muerto", o "Democracia 1.0 obsoleta, instalando democracia 2.0", que es una cosa esta así muy cibernética de la democracia 2.0 y demás. Del absolutismo al bipartidismo. Eran también eslóganes que contenían mucho contenido humorístico y mucha gramática nueva, innovadora, que también ponía nerviosa a la izquierda de siempre, porque igual la izquierda de siempre hubiera preferido decir, mira, la clase obrera, yo qué sé, tirar de significantes clásicos. Y creo que aquí a la izquierda le pilló muy a contrapié. También rompió o ayudó a desmitificar y cuestionó el régimen del 78 como modelo democráticamente saludable. Eslóganes como "democracia real", "me gusta la democracia pero estás como ausente", esto creo que es de Grae. Perdón, lo llaman "democracia y no lo es". Y uno que me gusta muchísimo, bueno, dos, que es el "yo no voté al Fondo Monetario Internacional". Ahí se está apuntando directamente a las élites como responsables y como, digamos, expropiadoras de democracia y de soberanía. Y otro que dice "a estos quién cojones los ha votado", y aparecían los logos de ACS, de BBVA, el Santander, etc. También creo que el 15M de alguna manera se metió mucho o impugnó a los principales actores sociales del orden del 78. Me estoy refiriendo a los sindicatos, a comisiones UGT. Había dos eslóganes, uno que decía "me descojono", con la C y la O, con el logo de comisiones, y otro que decía "me parto del UGT". Y me parece que, digamos que, joder, esto para una izquierda normativa era muy ofensivo. Y en el 15M las plazas se enunciaba de forma muy natural. Lo que tiene que ver con el trabajo como elemento integrador, integrador me refiero a que el trabajo te daba acceso a la condición de ciudadano, a la condición de a tener derechos, a tener un bienestar, a tener un horizonte de vida. Creo que había unos eslóganes muy buenos también, que uno era "violencias cobrar 600 €, o "asumo mis deberes, devuélveme mis derechos", que a mí esto me parece devastador. O sea, hay toda una generación que ha estado formándose pensando que en un futuro iba a tener un bienestar, pues bueno, o que iba a tener un horizonte de vida, de realización, y de repente se da cuenta de que no. Y luego hay una parte que yo creo que es positiva, aunque se pueda leer al revés, que es la reticencia del 15M a entrar en las instituciones, a entrar en la pelea por las instituciones. En eslóganes como "si votar cambiara algo sería ilegal", o "nuestros sueños no caben en vuestras urnas", que eran eslóganes que venían yo creo que de lugares políticos, casi que anarquistas. O sea, yo esto he vivido toda mi vida, pero en reductos muy pequeños de gente, y de repente eso enunciado en medio de la multitud era muy impactante. Ya digo, para mí principalmente el 15M fue una máquina discursiva que reventó literalmente los marcos en los que se movían las fuerzas del régimen del 78 y los actores que lo gestionaban. Esta producción discursiva o esta producción semiótica vino de la mano de la utilización de gramáticas nuevas que interpelaban a un cuerpo simpatizante muy heterogéneo y muy dispar. El 15M de alguna manera fue, esto está claro, un momento destituyente, impugnatorio del orden del 78, y creo que fue el embrión de un sujeto constituyente, o un sujeto de cambio, muy primitivo, muy larvario, pero creo que fue la condición de existencia o la condición de parto de un sujeto impugnatorio.
y de un sujeto de cambio. Precisamente a través de la enunciación política, de la enunciación en la plaza, de esa ruptura con el contrato del 78 que habían hecho los de arriba, que habían hecho las élites. De alguna manera, el 15M inauguró un nuevo clima, un estado de opinión, una nueva voluntad, que ya digo, que operaba en la subjetividad, pero que ya formaba un embrión de eso, de un sujeto impugnatorio. Para mí el 15M fue, ya digo, un momento. No fue un movimiento social. El movimiento social tiene otras características, como, bueno, en esta cuestión de qué es aquello que es un movimiento social hay muchísimo escrito, pero bueno, siendo un poco simples, los movimientos sociales normalmente comparten o trabajan en áreas determinadas, de alguna manera son más homogéneos en el orden simbólico o en el orden en la producción semiótica, al menos aunque sea porque tienen un logo en común o un logo compartido. Los individuos se interrelacionan entre sí de forma más simétrica, hay una articulación política, una práctica política muchísimo más horizontal, asamblearia que en los partidos, y sobre todo tienen un poco de recorrido en el tiempo. Yo creo que esto del 15M no lo tenía. Así que cuando se enuncia el 15M como un movimiento social, a mí me chirría un poco. Ahora, bueno, voy a hablar un poco de mi libro y del análisis que hace Podemos. Podemos, de lo que parte es de que hay toda una materia prima que ya comparte cuestiones fundamentales como una democracia real o una profundización democrática, una ampliación democrática, la soberanía, derechos sociales, anticorrupción o rechazo a la corrupción, bienestar, derecho a ser ciudadano, derecho a la integración a través del trabajo, derecho a la vivienda, etc. Toda esa materia prima no estaba antes representada en un eje político concreto, ya digo, en el eje izquierda y derecha. O dicho de otra manera, la gente que compartía estas cuestiones centrales que hoy componen el cambio político en este país se identificaban con lugares ideológicos distintos, pero ya compartían estas cuestiones. Con estos mimbres, con esta materia prima, la voluntad de Podemos, de alguna manera, siempre ha sido y creo que sí, esto sigue en marcha, de una manera bastante evidente, la formación de un sujeto antagonista, de un sujeto impugnatorio que tenga que ver con la construcción de pueblo, la construcción de pueblo en oposición a las élites. Y que ahora mismo está igualmente en un estado larvario, pero creo que en poco menos de un año que llevamos, creo que hemos hecho mucho y creo que el trabajo ha sido bastante exitoso y sobre todo bastante ganador, que en política es muy importante. De alguna manera, la línea seguida por Podemos tenía que ver con construir, distribuir, ordenar ordenar actores, posiciones y campos sobre una palanca fundamental, que eran las emociones. O sea, el objetivo principal de Podemos era movilizar las entrañas, movilizar el intestino en un país en el que la gente dudaba entre tirarse por la ventana, pegarse un tiro o entrar y quemar el Parlamento. De alguna manera todo ese cabreo había que transformarlo en máquina política y en práctica política. Sobre esta premisa es sobre la que ha trabajado tanto Podemos a nivel de creación de discurso en campañas, en intervención en los medios o también con el despliegue del discurso en redes. Ya digo, el 15M puso una cosa muy importante encima de la mesa, y es que explicó problemas individuales como problemas colectivos. Y de alguna manera, con esto, facilitó el poder crear ese sujeto de cambio, ese sujeto antagonista,
que de alguna manera dijera, yo no tengo la culpa de no poder llenar la nevera o de que me tiren de mi casa, sino que la tenéis vosotros. Eso antes se vivía en privado. Y de alguna manera el 15M lo enunció públicamente, digamos, politizó problemas que antes se vivían en privado. Sacó a la gente del cuarto oscuro en el que estaba sufriendo los dolores de la crisis. Así que voy acabando ya. Repasando los elementos de la ecuación sobre los que se ha basado Podemos y sobre los que se ha constituido Podemos, tenemos primero un régimen político que se petrifica porque las élites gestoras han decidido mandar al carajo el contrato social que lo constituía y echar a los leones a la mayor parte de la ciudadanía. Un pueblo en shock que no sabe, ya digo, que sufre en silencio estos dolores de la crisis y que no sabe muy bien si es culpa suya o hay responsables. En tercer lugar, la aparición súbita de un actor político, y aquí entra Podemos, que consigue juntar y de alguna manera cohesionar pues pequeñas narrativas que venían apuntando a que alguien se estaba aprovechando de todo, se estaba haciendo de oro. Y en último lugar, la apertura de espacios donde poner en común estos dolores sufridos en silencio y unos dolores sufridos en silencio ya explicados en sentido impugnatorio, lo que decía antes de que yo no tengo la culpa de que me tiren de tu casa, la tenéis vosotros. Creo que estos cuatro hitos son los que han ido marcando la evolución de Podemos y la construcción de Podemos. Creo que ahora mismo, apunto dos cositas muy breves y ya lo dejamos para el debate. Creo que hoy por hoy Podemos son tres patas, o es tres patas. Una pata es una máquina electoral arrolladora. Ahora en el debate, si queréis, entramos en la cuestión de por qué tiene que ser una máquina electoral arrolladora. Una máquina emocional, precisamente porque le ha brindado a la gente espacios en los que poder poner en común los dolores sufridos por la crisis, no solamente los dolores, también frustraciones personales acumuladas y demás. Y la articulación de ciudadanía crítica y de tejido, digamos, asociativo por abajo. Esa articulación por arriba y por abajo es una cosa que caracteriza ahora mismo a Podemos. Creo, y esto lo dejo encima de la mesa, que estamos en un momento de disputa por aquello que es la vieja política y sobre todo por aquello que es la nueva política. Estos movimientos de maquillaje, como diría Rejón, por ejemplo, del Partido Socialista, evidencia muy bien esta pelea por a ver quién se lleva el gato al agua de poder significar aquello que es nueva política y poder seducir a mayorías. Creo, y ya con esto cierro, que la nueva política tiene que ver con esto, con la subsunción de la forma movimiento en la forma partido y que tiene que ver con lo que todos conocemos ya en el imaginario que tenemos todos en la cabeza de aquello que es la nueva política, que tiene que ver con las primarias abiertas ciudadanas, con la limitación de salarios, el número de legislaturas, la acumulación de cargos, la obligatoriedad de rendir cuentas, el control ciudadano, etc. ¿Cómo se materialice eso? O quién sea el agente ganador a la hora de materializar eso, pues está por ver. Pero en todo caso, quien lo haga será quien de alguna manera se lleve el gato al agua. Yo creo que con esto acabo, dejamos algunas cosas para el debate y ya está, gracias. Muchas gracias, Alex, por esta exposición tan completa y además tan articulada de los orígenes y la evolución que nos lleva Podemos. Yo creo que ha generado entre los dos un contrapunto muy interesante, ¿no? Que luego espero explotar en el debate sobre, pues por un lado, evidentemente, es un momento de cambio que estamos viviendo. Lo que pasa es que yo creo que hay dos incógnitas fundamentales. Una, si tiene éxito ese cambio, se articule como se articule, y en segundo lugar, en qué medida es un cambio profundo, o simplemente es un cambio cosmético, ¿no? Que está en lo que apuntaba antes Guillermo. No sé si para responder a esas preguntas o para plantear otras, pero les doy la palabra a Tito Miralles para que haga su exposición. Bueno, en primer lloc, gràcies a Guillermo per convidar-me i com a agent d'educació començaré impugnant, com deia Àlex, una miqueta la premissa, no? Que crec que la premissa de la mobilització social i política ja conté, diguem, un resultat molt concret, és a dir, que n'hi ha una evolució lineal, n'hi ha una cosa i passem a tindre l'altra.
Jo, la veritat, més que donar respostes, crec que vinc més a posar preguntes sobre la taula. Al final, el que deia ell al final, enganxant el que diu Àlex, de vella i nova política, és a dir, podríem dir, bueno, la nova política és mentira o no és mentira, no, el que tenim és que vella i nova política, si us doneu compte, com mobilització social i política, són termes molt vagues, que al final no sé si podríem dir que estan buits de contingut, però quasi, no? Que una de les coses justament que opera Podemos, una de les coses que segurament sonen i que parlen molts programes de televisió, és ja el significante vacío, no? De dir, bueno, si ja ha tingut prou feines per a saber el que és un significant i significat, ara ens diuen que igual està ple o buit, o a mitges, o la botella està a una determinada altura, no? Això diguem que mareja. Al final, nosaltres estem, diguem, acostumats a una visió de la realitat, diguem, el que hem donat a nivell lingüístic, a l'altura que hem arribat d'institut o d'universitat, que al final el llenguatge té una dimensió descriptiva, no? Vull dir, el llenguatge descriu una realitat, que la realitat està ahí, subjacent, funciona i ximpum. I ens despreocupem i parlem de coses pràctiques. D'alguna manera, on vull anar jo és que una de les coses que ha demostrat Podemos, i no només Podemos, és que d'alguna manera la construcció del llenguatge també canvia la realitat subjacent, no? Vull dir, tot allò de si l'arbre que hi ha al bosc i no hi havia ningú mirant, si realment fa soroll o no, no? Vull dir, són aquestes paradoxes que realment diem, bueno, pertanyen a l'àmbit de l'abstracte, però ara d'alguna manera s'han fet carn, no? I ara realment no sabem si realment hi ha una realitat descrita subjacent o realment està canviant cada dia. Com és en este rotllo, justament pel tema de mobilització social i política. És a dir, mobilització social suposa, d'alguna manera, que hi ha un àmbit que pertany a lo social, que no sabem on està, que d'alguna manera està aïllat de lo que passa a les institucions, de lo que passa a la política, de lo que passa a la vida pública, no sabem ben bé on està la cultura, no? Vull dir, segons Guillem està més prop d'un costat o de l'altre. Però preveiem que n'hi ha com dos polos, no? Jo crec que això és una concepció que és relativament moderna, que parteix d'alguna manera per posar en un punt de maig del 68, no? Quan aquella anàlisi que havia fet Marx al final, a mitjans del segle XIX, de dir no, n'hi ha una concepció científica, la societat funciona així i allà, perquè hi ha unes lleis que ens ho diuen i que hi ha una teoria del valor que ens diu que la contradicció és esta i si no ho estructurem a partir d'ahí és que no funciona, perquè això és ciència i punt. Anem a portar les ciències naturals a les ciències socials. El maig del 68 el que diu és dir, bueno, segurament aquesta contradicció existeix, però n'hi ha altres. I com fins ara no li hem pogut posar una cosa que deia Àlex, que era allò dels dolors, no? Si no li podem posar nom als dolors, és que no existeixen, és que d'alguna manera no estem catalogats. El maig del 68 fa això, diré que ja tenim el moviment de l'autonomia italiana, de 70 i altres, ja tenim una diversitat més o menys sana de lluites, entre el tema ecologisme, el tema feminisme, el tema altres, ja diguem no podem plantejar la lluita social com un canal unidireccional, és a dir, més drets dels treballadors, més dictadura del proletariat, més democràcia burgesa, no? Les contradiccions que n'hi havia abans, que eren dobles, ja no serveixen. Ja tenim un món fractal, distribuït, on hi ha moltes lluites, igual pot ser el partit més marxista del món, igual resulta que són tots molt masclistes i en casa li peguen a la dona, no? Això és revolucionari o no? O sigui, l'esquerra, per concretar, perquè diuen que a la dreta ja li va bé, com van les coses, es troba en este tipus de contradiccions. Quan arriba l'any 91 i cau la Unió Soviètica i hi havia caigut el mur de Berlín, etc., ens trobem que la política institucional, els partits, que cada volta s'assemblen més entre si, fins i tot els partits comunistes en Occident, ja pensem en el de França, el d'Itàlia, etc., diuen, bueno, això s'ha acabat, ara n'hi ha que reinventar-se, n'hi ha que guanyar les eleccions, els nostres han caigut, haurem de variar, ja el conflicte ja es veu en altres característiques, i diu allò, no?, de Fukuyama i companyia, mira, la història s'ha acabat, no n'hi ha res més a dir, d'una banda, gestió, punt. I per tant apareix, diguem, una certa gramàtica, relacionant la política, que parla la gestió com a una cosa independent, no? La governança, la governabilitat, és una certa perícia tècnica, administrar millor o pitjor la pasta, ja no és un governant, és un mànager, totes aquestes coses, no? I això, diguem, que reserva lo polític, al final entra dins d'una competència tècnica. Per això a mi en certa manera em fan por utilitzar aquest més màquina en política, perquè crec que veu realment d'una font, diguem, de despolititzar i desdemocratitzar el que és la política. Al final, una màquina fa una funció determinada per la que està programada i no s'escapa d'aquí, no? Vull dir, segurament podem discutir més, i és una cosa per al debat, però que entra molt per aquí. Tot això fa que al mateix costat que la política queda tota reunida, diguem, a un únic eix, que és si governes millor o pitjor, al final pots fer el mateix, està el Fons Monetari Internacional, que et deixa diners o no. Al final
només n'hi ha una gramàtica de la història. El capitalisme ha guanyat, els Estats Units pot anar i matar on vulga, i per tant, bueno, no n'hi ha, ha quedat sense espai, no? A partir d'aquest any, una fita que jo crec que marca, que és important, és el tema de 1994, no? L'alçament zapatista, diguem, apareix un primer alçament, que és d'indígenes, que és contra un tractat de lliure comerç. Hòstia, doncs suposa que el comerç lliure era imparable i era el sentit de la història, que el comerç anava a ser lliure, però aquesta gent diu no, per tal i qual, i ja no gasten una retòrica marxista, gasten una altra retòrica. Els indígenes del món ja no són ells només, no apel·len només a un poble, sinó que apel·len a tot el món, la gramàtica ha canviat. Direm que a partir d'ahir, tota la gent que va a veure'ls, diguem, la llunyana selva de Chiapas, tota la gent, tots els occidentals que no tenen ben bé un projecte vital i diuen, bueno, anem a Sud-amèrica a veure què passa, i a fer, doncs, des dels que van en plan més bohèmic, els que van a estudiar, etc., passen per allí i, bueno, ahir n'hi ha certs reencontres, dic, aquí n'hi ha una nova gramàtica, al final el tema del zapatisme doncs, són militars marxistes urbans, purs i guais, que se'n van allà i es donen compte que els indígenes estan per coses més senzilles, com menjar a final de mes i que no s'arruïne la collita de fesols. És un colp molt fort en la realitat que té la pròpia esquerra, no? Ja se n'havia anat, no? El partit, l'anàlisi, i al final resulta que n'hi ha una realitat fora dels teus margens, que encara no té aigua potable i que està preocupant-se per la collita. Igual el món ja no és només l'Occident de la classe obrera constituïda contra tal i qual. Això diguem que ja canvia de perspectiva i diguem que comencem a tindre dos camins paral·lels, no? Com s'organitzen les lluites, com s'organitza el món que ha conegut a través del zapatisme, del feminisme, dels moviments urbans, que està totalment separat de la política, perquè la política s'ha convertit en una cosa on hi ha 2, 3, 4 partits que fan bàsicament el mateix i estan bàsicament blindats. Si els partits han abandonat la seva base, el sindicalisme tendeix a anar perdent paper, acostant-se a l'Estat, és a dir, les vies anteriors d'entrar en un partit, sobretot en un partit d'esquerres de masses, van desapareguent poquet a poquet. Això continua la bifurcació. Per això crec que és tan important per entendre el que ha passat en Podemos i ara, el gran absent que jo veig del debat és el moviment d'antiglobalització, que d'alguna manera és el moviment que marca no només els d'esta generació, vull dir, jo no sé exactament dels anys de cada un, Artur i jo per exemple som de l'any 88, per entendre-ho, i les nostres primeres experiències, ho parlàvem dinant, és veure per la televisió, no la caiguda del mur de Berlín, perquè eren menuts, no la sublevació zapatista, sinó veure les manifestacions de Seattle, de Gènova, etc. O sigui, una gent que era antisistema, que era un terme que s'acabaven d'inventar, com diu Guillem, i què volen? Hòstia, estos què volen? Què collons va mal perquè aquesta gent la lien tan parda, mor una persona, no sé què... Ui, bons i ruïns, però ja intuïes que, bueno, que això eren els teus per l'estètica, perquè eren jovens, perquè tal. De fet, si busqueu un dels vídeos més coneguts que ixen, és Pablo Iglesias en 2001, tornant de Gènova, contant que s'han carregat a una persona. I fa poc vaig ir un xat que havien fet en El Mundo de tota gent insultant-lo en aquest moment, no? Que el xic feia de portaveu. D'alguna manera és per a veure fins a quin punt aquesta gent, que bueno, Pablo Iglesias i jo pues, nos podem portar 13 anys o per ahí, però d'alguna manera la primera experiència en política veu de lo mateix, no? Veu d'aixòs moviments que estaven articulant-se, que estaven anant, mentre els partits tradicionals seguint el seu rotllo. Anem a ocupar el poder, anem a veure quant de diners públics administrem, etc. Això, diguem que canvia coses, no? L'auge d'internet, que té un pes molt decisiu, com sabeu, en Seattle, en Gènova, etc., té un pes decisiu i comença a veure allò Indimedia, Rebellion.org. Si de fet, si mireu Rebellion, la gràcia és que té el mateix aspecte que en 1999, ni tan sols han renovat la web, podeu viatjar al passat directament i veure el que és la tecnologia. Si aneu a Indimedia, desconec si encara existeix operativa, però els que queden és el mateix. Vull dir, una pàgina negra, lletja com ella soles, on molta gent penja en un foro, cosetes, una darrere l'altra, de ai, lucha, no sé què, que no tenen cap connexió entre si, no n'hi ha un diàleg real, si us fixeu, però d'alguna manera serveix d'aglutinador, ¿vale? En aquest moment tot va Indimedia, tot va Rebellion, tot va ahí. Aleshores tu, sigues d'on sigues, la gràcia, a més, una de les coses que va marcar Indimedia és que ja no era Indimedia Espanya o Indimedia México, sinó que era Indimedia Barcelona o Indimedia Portugalete, vull dir, era exactament igual. Si tu tenies un grup de col·legues i volies fer Indimedia i posar coses allí, copiar, postejar, el que fora. Una de les gràcies que trobaves en aquella època, jo me recordo sent menudet, que de fet és el mateix moment que vaig conèixer la pàgina definitiva, per error, en una cosa d'aixes, no me recordo per què, que Guillermo acabava d'encetar, entonces, era que trobaves que n'hi havia alguna gent postejant i altres que eren simple vòmit de notes de premsa, una darrere l'altra d'organització. El col·lectiu feminista de no sé què, de Mislata convoca, tal. I és el mateix que ells enviaven a la premsa i diuen, és un mitjà més.
tira per allà. Però altres donen un altre ús, hi havia debat, estaven sobretot rajant-se entre si, ja veu que la tendència històrica de l'esquerra, però escolta, ja tenien un lloc, diguem, neutre on fer-ho, sense pegar-se punyades, ja era una cosa nova, no? Això, en l'auge de les noves tecnologies, els fòrums d'internet, etc., això va anar fent-se fort. La meva experiència, diguem, en política comença ahir, no? Entre 2002 i 2003, jo, com molta altra gent del poble, doncs mira, no teníem res que fer, en aquell moment teníem el problema del tema de la defensa del territori, vull dir, en un poble turístic, però et diuen, mira, d'avui demà, 5.000 cases més i 2 camps de golf i un camp esportiu, i anem a fer la Ryder Cup de 2009 i un llac en Dofins, tot, de col. I et veus que t'has d'organitzar d'alguna manera. Bueno, teníem unes certes idees, al final, doncs mira, acabes fent-te independentista, que en la País Valencià de fa 10 anys era el més margi possible, però que al mateix temps, bueno, estava guai, perquè tenies un cercle social. Per què? Perquè és una gent que t'ajudava, que feia unes coses, que també va cartelles per a fer, etc. Diguem que hi ha una organització clàssica operant en un món que ja es mouen unes coordenades, és a dir, nosaltres coneixem a la gent no perquè tota la vida portem la pàtria i tinguem una bandera penjada a la paret, sinó perquè mirem per internet i són els que més mouen. Vale? Vull dir, ja és una aproximació a la política molt distinta que la gent que ve de família o la gent que ho ha conegut al centre de treball o en la universitat fins i tot. És gent que va a quadrilles de poble i n'hi ha quadrilla de poble que es feia independent, n'hi ha quadrilla de poble que es feia anarquista, n'hi ha quadrilla que es feien republicans i acabaven el PC. Exactament és el mateix substrat, però és el tipus de gent que entra en política a través de que es comunica per internet, veus problemes determinats i busca respostes. Diguem que és la primera generació que socialitza políticament distinta de totes les anteriors. Però, clar, socialitza políticament com pot, és a dir, els partits continuen existint, fins i tot els partits d'esquerres continuen existint, i a més és generacional, solen ser els teus pares, els teus tios, els teus mestres, etc. Però, clar, no n'hi ha una via, és a dir, més enllà de la joventut del partit, que tots sabem per a què serveix, que és per fer una carrera professional allà i col·locar-te a partir d'una edat. En aquella època ja estava clar, ara es veu més, no? Luis Salom, tal, vull dir, hòstia, ja veus a lo que van. En aquella època encara conservaven un cert amic de que podia servir per a alguna cosa. On vaig jo de tot això és que nosaltres estem en organitzacions de tipus, diguem, assembleari, però al mateix temps jerarquitzat. O sigui, en aquell temps, per exemple, nosaltres, el mundillo basc, en tots els seus temes, era d'admirar i alhora temut, no? Que hi ha ETA, doncs si ETA és el mal, doncs nosaltres anem a ser el mal també, no? Vull dir, en cert matís, perquè és tot el contracultural que podies anar. Mos trobàvem, quan fas agregació, i la primera volta que mos trobàvem, no anant a un encontre diguem, d'Irlanda del Nord i no sé què, sinó en un encontre d'estudiants, un encontre de joves, et trobaves a gent de distint pelatge. Que era que a partir d'Europa, o sigui, és la primera generació que en Europa i en Llatinoamèrica, doncs, recordeu allà els forts de Porto Alegre, que encara celebren, etc., trobaves a gent que era com tu, que pertanyia segurament a una tradició política molt distinta que la teua, en la pràctica diària, però que venia de lo mateix, és a dir, sociològicament venia de lo mateix, s'havia socialitzat a través d'internet, tenia el seu col·lectiu local que segurament funcionava molt com el teu, un idioma distint, una universitat o un poble distint i una nova manera de relacionar-se. Jo, per exemple, el Fòrum Europeu d'Estudiants, el Fòrum Social, jo vaig anar, jo i molta gent de la meva generació, a aquest tipus de coses. Ahir ens donem compte, clar, penseu, una organització d'aquella època era, segons l'ideal comunista, no? De que la direcció de l'organització té que ser gent el més gris possible, substituïble un per altre, no? L'ideal del politburó, de persones en una sala fosca, en llumetes de colors, i no tenen, és el partit, no? La persona no té valor. Nosaltres començàvem a conèixer col·lectius en aquella època, quan anàvem a congressos, que tenien una altra manera de funcionar, diguem, els partits, entre cometes, més clàssics, i trobaves gent que venien, igual nosaltres enviàvem una delegació de 18 persones a un congrés, també perquè als valencians ens agrada molt, doncs si anem tots, però que anaven més serios, anaven 3-4 persones, no? En un discurs molt més organitzat, en un perfil acadèmic molt més vinculat a la universitat, en llibres escrits, etc. En aquest tipus de congressos que vam anar, entre 2004, 2005 i 2006, és quan vam conèixer a nivell individual a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, etc. És a dir, l'experiència de Podemos, diguem, a nivell individual, és gent que ja venia fent aquesta feina. Que mentre alguns estaven en partits enquadrats, de manera molt més vertical, ells tenien col·lectius molt menús, dient, mira, els margis de Madrid, ningú es fa cas, són tota la quadrilla i són 10 o 12. Però entre 10 i 12 persones movien moltes coses i estaven sempre movent-se, etc. D'alguna manera ja veiem que hi havia dues maneres de participar, val? Que això és important. Em vaig de temps, bé? Bueno, no, però igual. Vale. Després, jo al 15M, crec que el 15M està bé, o sigui, crec que és útil i que
que és una ruptura, però crec que no és tan important com el fet de que les dues dinàmiques que anaven donant-se, és a dir, que hi havia una dinàmica fora de gent que anava trobant-se, que anava creixent, sobretot, crec que és algo molt biològic, tota aquesta gent anàvem creixent, anàvem fent molts majors, ens retrobàvem després en altres espais. En el fòrum estatal d'estudiants o de joves et trobaves la gent que havies conegut fa 4 anys aquí, que no sé què, que ja tenies al telèfon, dius, bueno, aquí està agregant-se alguna cosa. Quan arriba el 15M i col·lectiu rotllo Joventut sin Futuro, etc., en realitat hi ha gent que es coneix d'abans de moltes coses. És a dir, la dinàmica que anava per fora es troba en un punt en les masses. Després, jo tenia més coses apuntades, però com veig que se m'acaba el temps, volia dir, és a dir, crec que aquí lo important en el 15M és que la dinàmica que s'havia anat construint fora, d'alguna manera enganxa a les institucions quan ja estan de baixar, no? Quan ja la crisi econòmica s'ha convertit en legitimació. I crec que ahí n'hi ha dos camins, és a dir, crec que n'hi ha un sector que es va fer per parlar bèstia moltes palles mentals en el tema tecnològic, les xarxes, etc. I altre sector que va entendre que lo important és que s'estava construint legitimitats noves, que avançaven i que anaven creixent poquet a poquet, però que la legitimitat del 15M també es pareix d'alguna manera a la legitimitat de 2004, no merecemos un gobierno que nos mienta, que sí, que tira el PSOE SMS des de la seu, això ho hem sabut anys després i Pedro J no sé quantos, però també sabem que en aquest moment molta gent que som joves i sí, perquè ens indigna l'11M encara que la tele diga ha sido ETA. És a dir, ja n'hi havia moments on anàvem veient que n'hi havia dues legitimitats que anaven en sentit contrari, com dia Guillem al principi, no? Vull dir, una cultura vertical i una horitzontal, que era SMS, després eren WhatsApp, avui han sigut WhatsApp, després han sigut Facebook, etc. Crec que ahir el que la gent de Podemos i companyia ha identificat molt bé és que això estava donant-se, que l'Estat, diguem, havia perdut molta credibilitat i que aquest espai podia ser ocupat. Però per aquest espai poder ser ocupat també vam veure que les organitzacions grans era molt difícil que l'ocuparen, per aquesta cultura, ja vos dic jo, de vertical i que tot militant és substituïble, que feien falta personalitats noves, que es mogueren bé en un blog, tindrem molts seguidors en Twitter, etc. I que les televisions, és a dir, els grans mitjans, seguien sent útils, que l'important era el missatge. Que el 15M realment es va difondre perquè molta gent va veure que havia eixit en la tele. És a dir, sí, era un nou subjecte, però eixit en la tele, si eixit en la tele és que importa. Si t'ho diuen un missatge, doncs igual, bueno, han anat 4. Eixit en la tele. Continuem respectant certa jerarquia, que el que hi els mitjans és important, encara que, bueno, els mitjans són el capitalisme, tal, però continuem respectant de certa manera el que hi els mitjans. I crec que això ho han sabut aprofitar molt bé, tant ells com altres partits de perfil com Compromís, en Alternativa Galega, etc. Crec que han sabut aprofitar molt bé aquest doble paper de com construir un nou missatge i utilitzar els mitjans al teu servici. Tot i que moltes vegades aporta tensions internes entre més democràtic, menys democràtic, etc. La prova és que, bueno, és a dir, Movimiento Red, el Pidio Silva també eixia en la tele tot el dia, que es va menjar esmocs. És a dir, igual no era només que eixia per la tele tot el dia, no? I crec que ara, a l'hora d'eixa legitimitat que està passant davant, i que Podemos pot portar a la victòria, entre cometes, en una victòria electoral, i en les autonòmiques i municipals ens guanyem, crec que té un repte, és a dir, jo crec que coincideix que en Guillem que el repte és si fer una reforma moderada o rebentar-ho tot i que la nova legitimitat ho ocupe tot, en la qual cosa crec que n'hi ha risc de que es convertisca en un nou règim del 78, o sigui, no n'hi ha... És a dir, al final un discurs ocupa el lloc d'un altre, nova política no sabem el que significa, és a dir, nova política és que el secretari general proposi 62 persones i totes les voten, a mi això em recorda el Partit Comunista de la Unió Soviètica, no altra cosa. Però, clar, és una màquina, per això dic jo que a mi la retòrica de la màquina em fa por, perquè, bueno, és una màquina que el seu objectiu està clar, però a voltes no sabem si els mitjans que utilitzem van aportar el resultat que volem o un resultat invers. Crec que el procés constituent en Espanya, que Podemos vol portar a cap, té aquesta pregunta, i dos, com el tema de la diversitat territorial, que és un debat que ja existeix, coexisteix a molts nivells, com gestionar-lo. I res, o sigui, volia deixar aquestes preguntes a l'aire. I ja està. Fantástico. Pasamos a Arturo y terminamos la intervención inicial de la mesa y luego pasaremos al debate, que yo ya me voy apuntando un montón de cosas que luego espero no utilizar porque no sea necesario, ¿no? Porque aquí el moderador hace preguntas cuando no hace el público. Vale, bueno, hemos hablado mucho del 15M, se ha hablado muchísimo durante los últimos años. Yo sí creo, a diferencia de Kiko, que hablar del 15M sí que es bastante importante para entender lo que ha venido pasando, o sea, lo que está pasando ahora, ¿no? Analizar ahora la situación política más tontamente, más de partidos y tal,
solamente, bueno, una herramienta muy buena para entenderlo es entender qué ha pasado en el 15M. Sobre el 15M ahí hay cosas que me han sorprendido siempre. Por ejemplo, se dice, el 15M rompe con los consensos. Y hay consenso en eso. Es decir, todo el mundo está intentando decir esto, ¿no? El 15M rompe con los consensos. Y todo el mundo piensa esto. Joder, no sé si es romper mucho con los consensos esto. O sea, se ha hablado mucho, ¿no? Guillén lo decía antes, está la dificultad del régimen para ponerle nombre a eso que estaba pasando en el 15M, la dificultad del régimen para explicar qué era el 15M. A mí me preocupa más la dificultad del 15M para explicarse a sí mismo. Me parece una cosa también bastante relevante, porque se teorizó mucho, y se ha teorizado mucho sobre el 15M y después se teorizó un montón durante el 2011 y 2012. Yo creo que hubo un boom de tesis, un boom de charlas, un boom de gente muy cercana al 15M, había participado en el 15M y trataba de explicarse a sí mismo lo que era. Y bueno, se decía, por ejemplo, que era una ruptura cultural, que era el fin del régimen, se decían un montón de cosas. O sea, si tenemos que sistematizar un poco, puntos que se decían sobre el 15M era crisis de representación, preponderancia de las redes respecto a la televisión, auge de la política distribuida, radicalidad democrática con un montón de gente participando. No sé si os va sonando algo. Fin de liderazgos unipersonales. O sea, es todo lo contrario Podemos. Todo lo contrario Podemos. Y claro, o sea, dices, aquí algo... Quiero decir, que esto haya terminado aquí, hay una frase de Monedero que a mí me encanta, que es del día que gana, o sea, que gana las elecciones, se va a decir, que saca un buenísimo resultado, ¿no?, en las europeas y dice, si el 15M estaba muerto, ¿por qué estamos nosotros aquí? Y joder, te estás contestando, Monedero. Claro, es que a lo mejor aquello que se decía que era una crisis de régimen, no era una crisis de régimen, como hipótesis, tampoco, pero que, no sé, que está ahí. Igual era una ruptura del sistema de partidos. Que esto lo estamos viendo más. Es decir, una desconexión de la gente, una desconexión sobre todo de la gente joven, aunque de muchos, ¿no?, sectores de edad, pero sobre todo de la gente joven con las élites políticas. Con las élites políticas y económicas, que al final se habían fundido en lo mismo. Se había fundido el PP y el PSOE y se habían fundido élites políticas y económicas, ¿no? Y entonces esta desconexión, este no sentirte representado, y haber una crisis del sistema de partidos en sí. Entonces, ¿esto es una crisis de representación, por ejemplo, que se analizó? Bueno, pues, vale, no sé si es una crisis de representación, pero de repente sale un partido nuevo, ¿no?, como Podemos, y todo el mundo parece adherirse a él rápidamente, tal. No parece entonces una crisis de representación tan gorda, o por lo menos, no sé, vamos, ahí está, ¿no?, como para plantearse bastante tal. Esto, claro, cuando se teoriza, ¿no?, en 2011 o en 2012, tú dices, vale, bueno, no sé si estoy muy de acuerdo, pero vamos a dejarlo ahí. Pero claro, lo jodido es cuando cuando pasa Podemos y la gente sigue igual, sigue diciendo, era una crisis de representación, yo creo. Coño, no sigas con lo mismo. Entonces, crisis del sistema de partidos, ¿no?, que, claro, puede ser una crisis de régimen, tiene potencia para ser una crisis de régimen, pero depende mucho de cómo se articule esto, o sea, en qué conviertas la crisis del sistema de partidos. Y ahí hace falta clarísimamente la presión de la gente, la presión de que se esté ahí presionando para que esta crisis del sistema de partidos se convierta en una crisis de régimen real. Y bueno, si vemos lo que ha pasado un poco en Podemos, es un poco también, voy a ser un poco lo contrario, es decir, a Podemos había muchas ganas de que saliera algo así, había muchas ganas de cerrar la supuesta crisis de representación y por tanto se le ha perdonado todo. Quiero decir, muchas cosas que ha hecho Podemos, ¿no?, desde la campaña hasta ahora, la gente se la traga y le parece muy guay y tal, y no se lo permitirías a ningún partido que lo hiciera. O sea, si Izquierda Unida te hace un planchazo como el de las primarias de Podemos, la gente se les tira el cuello, pero con razón además, es lo que decía Kiko, ¿no? O sea, esto lo hace el Partido Comunista Soviético y así, pero... ¿vale? Nadie le pondría la etiqueta de nueva política a esto si no lo hiciera Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos se ha cargado del poder simbólico que tenían unas luchas anteriores a ellos. Y esto lo ha hecho perfectamente, esto lo ha hecho súper bien. Ahora bien, esto forma parte, es decir, agarrar todo lo que era el concepto abajo del régimen, que esto es un eje que se estrena
no sé si en el 15M o antes, pero que en el 15M se pone muy de manifiesto, el eje abajo el régimen, ¿vale? Hay dos ejes, izquierda, derecha y el eje nacional donde hay indios, y básicamente esto era siempre unos ejes políticos planos, tal. El eje abajo el régimen te lo cambia todo, y el eje abajo el régimen, de hecho, pensar que solamente Podemos es un error bastante gordo. Ciutadans en Cataluña está jugando al eje bajo el régimen desde el principio. ¿Qué régimen? El régimen catalán. O sea, aquello que Guillem, por ejemplo, le llama a esto, ¿no? El régimen puncat, ¿no? Para diferenciarlo del régimen punés. Y que me parecen, o sea, que tiene mucha lógica, ¿no? Y también hay varios, ¿no? O sea, hemos cambiado mucho, si estamos hablando del sistema de partidos, se está viendo que la ruptura del sistema de partidos tiene que ver con que antes había escasez política, una súper escasez política, no había casi partidos, los partidos ocupaban unos nichos enormes, la gente desde la izquierda en el número 3 hasta 1 lo más izquierda, 10 lo más derecha, la gente desde el número 2 o 3 hasta el número 5 o 6 votaba el PSOE, ¿no? Y se cambiaban un poco, pero cogían unos espacios tremendos. Ya esto no va a ser. Es más, se compite por espacios a veces pequeños. A mí me encanta la pugna Ciudadanos-UPyD. Es interesantísima. O sea, compiten por un espacio de mierda. O sea, en realidad, ¿no? Esto que se esperaba, UPyD será el partido bisagra español, no será nada de esto. Y Ciudadanos tiene pinta de que tampoco lo será. Y, sin embargo, están compitiendo ahí con uñas siguientes por hacerse con ese espacio y tal. Hay más, O sea, Vox, interesantísimo, ¿no? Una escisión conservadora del PP más conservador de los últimos... ¿Nunca? No sé, hay muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Y es porque hemos acabado con la política de la escasez, ¿no? Y voy a votar con la pinza en la nariz y todo esto, a de repente opciones que ilusionan a nichos muy concretos que tienen que hacerse nichos que perforen mucho, y esto es un poco el tipo de crisis. Vale, esto, por ejemplo, Podemos intenta que no le pase. Claro, si Podemos tiene que ir a un nicho, está muerto. Podemos tiene que ir a voto catch-all, o sea, coger todo el voto que pueda de diferentes luchas, de diferentes movimientos. Y por eso utiliza, técnicas que utiliza puta madre el bipartidismo para tirarse los tratos. Es decir, mientras el PP y el PSOE discutían de una chorrada tremenda, estaban dejando de hablar de las clases importantes, no sé qué. Ahora mismo, a mí me preocupa mucho más las primarias de Podemos, por ejemplo, que la beca de Rejón. O sea, que me parece la cosa más absurda del mundo. Y que quiero decir, te van a atacar con esto, porque tú has hecho una campaña basada en cosas muy accesorias. Es decir, cuando tú empiezas del rollo, no voy a ir a Europa en primera clase, va a salir una foto, sea verdad o mentira, creo que era falsa, pero va a salir una foto tuya yendo en primera clase, ¿no? Y este tipo de campañas, cuando tú haces una campaña basada en la tontería, pues te van a contestar con tonterías. Y esto es una de las cosas que a Podemos le ha gustado mucho hacer. O sea, y se ha gustado haciendo esto, pues porque le queda réditos, ¿no? Y porque dice, ¿cómo es eso de ir en primera? Nosotros no vamos a ir en primera. Y claro, pues te dirán, pues mira, tienes una casa no sé dónde y un contrato no sé dónde. Esto, claro, da bastante... O sea, tenemos elementos ya para ir pensando esto de lo nuevo, ¿no? O sea, lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Y bueno, pues yo no veo más que nazcan cosas nuevas y verlo, o sea, lo estoy viendo ya, ¿no? Y tú estás viendo la punta, como un viento que sale, ¿no? Y tú ya puedes ir describiendo lo que puede llegar a ser, aunque luego no lo sea, pero te va dando datos. Y Podemos está utilizando mucho el tema abajo el régimen para hacer un cierre ordenado desde arriba y, bueno, asentarse ahí como un partido que pueda decantar la balanza, y ya mayorías, pero que, ¿no? O sea, 3 partidos grandes, 3 bloques muy fuertes, PP, PSOE, Podemos, ¿no? Y luego Podemos ir a comerse ese espacio. Y esto, el peligro que puede llegar a tener es eso, es que es bastante restituyente, ¿no? O sea, no sé. Claro, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues esto es lo que es muy difícil de imaginar, y esto es en lo que falló el 15M, un trompazo, porque el 15M tiene problemas con institucionalidad desde el principio. O sea, cuando el 15M está diciendo que las instituciones son accesorias, que no hay que ir a las instituciones, y está Ada Colau pidiendo que le firmen una ILP,
aquí hay una contradicción. Es decir, esta ILP sirve para parar desahucios. Y necesito que una mayoría del Congreso me la apruebe. Por tanto, esto no encaja por ningún lado con decir que entrar a las instituciones es accesorio. No sé, todo esto es una cosa que Podemos debería estar imaginándolo y debería de estar pensándolo y tal. Y mucho me temo que no lo está haciendo. Pero no lo está haciendo porque tampoco tiene una presión fuerte, de momento, ¿eh? O sea, no le veo una presión fuerte de abajo. También se ha cerrado, claro, ha presentado una lista entera y se la ha aprobado entera con una diferencia de votos con el siguiente tremenda. Entonces, no tiene una presión de abajo que le esté diciendo, oye, que no te hemos puesto para esto, que te hemos puesto para otra cosa y que esto tiene que... O sea, esto es interesante que sea un cambio de verdad y no un cambio de siglas, un cambio de partidos, ¿no? Cuando Podemos, por ejemplo, antes Kiko lo decía muy bien, y era el tema de cuando todo se convierte en gestión, ¿no? O sea, cuando no hay espacios políticos que no sean yo gestiono bien, pues este gestiona bien, pues el PNV es un grandísimo gestor, esto como, ¿no? También metido así en la cabeza que luego no es mucho verdad, o sea, luego... Cuando Podemos hablar de los mejores, está apelando a este discurso. O sea, está apelando directamente a decir, o sea, cuando Podemos hace su apuesta para el documento económico, a los dos economistas que pone, está apelando a este discurso de la gestión, está apelando a este discurso de los mejores. Y esto es bastante poco desborde democrático, bastante poco dejar que una organización se te vaya de las manos, que es un poco lo que el eje abajo del régimen estaba pidiendo. Yo básicamente eso. Muy bien. Pues vamos a abrir el debate. Yo tengo algunas preguntas, voy a hacer una aprovechando contrario de lo que había dicho, porque yo creo que quiero enlazar a las cosas que se están planteando. Yo creo que la cosa que subyace a toda la discusión respecto de las insuficiencias reales o imaginadas de los movimientos, o la realización de movimientos políticos, movimientos sociales que intentan cambiar determinados aspectos de la sociedad, deriva evidentemente, que eso también lo hemos marcado muy claramente todos, de la crisis de la izquierda, posterior a la caída del bloque comunista, ¿no? Y a la aparición de la izquierda que se queda sin referentes, pero al mismo tiempo se queda con mamandurias, digamos. Es decir, se queda con una parte del Estado o de las instituciones que la siguen intentando, aunque sea una parte cada vez menor, que permite a los referentes de la izquierda clásica pues, vivir bien o relativamente bien, pero al mismo tiempo se queda sin plan alternativo a lo que puede ofrecer los movimientos conservadores, ¿no? Que entonces monopolizan completamente el discurso e incluso la propia planificación de la sociedad. Al respecto yo tengo una cuestión que yo creo que no ha salido apenas, pero para mí es muy relevante, que es la absoluta desaparición de los sindicatos desde el 15M, que aparentemente no existen. Yo reconozco que como mañana me ha tocado estar en una mesa de elecciones sindicales, estoy un poco enfadado con ellos, por eso pues hago esta pregunta, ¿no? También para que me tenga venganza. Entonces, la cuestión es, ¿realmente los sindicatos clásicos están en el mismo escenario que la izquierda clásica? ¿Están peor? Porque yo lo que percibo es que los sindicatos hicieron una huelga general en 2010 en una situación de crisis ya bastante clara, que era una especie de huelga general pactada con el PSOE un poco extraña, y luego otras huelgas generales en 2012, pero que también parecía que era cumplir expedientes, y desde entonces no sabemos nada de ellos. O sea, de la mayor crisis económica que está viviendo España, desde luego desde los años 70, los sindicatos tradicionales han desaparecido. ¿Han desaparecido porque ya van a desaparecer o porque no es su guerra? O sea, yo creo que sobre esto hay varias cosas que son bastante... ¿no? La lucha típica de los sindicatos es bastante poco... se ha demostrado bastante poco útil, en realidad. Una huelga general, en realidad, no está... ya no es lo que era, no tiene una incidencia tan importante, ni es una cosa que sea tan destructiva. Por tanto, como palanca de cambio político así, institucional, pues poco. Luego sí que hay cosas que, bueno, los sindicatos, claro, en el 15M se les daba por muertos también y tal, y es cierto que están bastante pachuchos. Pero sí que luego te hacen las marchas de la dignidad, estas y así, y te llenan Madrid de gente, iban mucha más gente que sindicatos, ¿eh? Pero sí que es cierto que, bueno, o sea, poder de convocatoria tienen porque bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, van todos con su numerito y van contados y ya, tal, ¿no? Es algo también muy poco de desborde democrático, ¿no? Que es el tipo de movimientos, es el tipo de luchas que se han venido haciendo, mareas sectoriales, tal.
tiene nada que ver con la lucha de los sindicatos clásicos. Pero fíjate como si, por ejemplo, una de las primeras cosas que ha hecho Podemos, antes de nada, es decir que han montado un sindicato. O, bueno, algo parecido. Es decir, sí que siguen teniendo una apelación... Porque hay una cosa que yo creo que se ha dicho antes, y no me he acordado de rebatirla, pero hay una cosa que se dice que es bastante falsa, yo creo. Esto de... hay una cancelación del eje izquierda-derecha, ¿no? O sea, esto se dice, uno se queda súper alegre, y luego ves quién vota Podemos y vota todo a la izquierda. Es decir, los votos que pilla en la derecha son casi nada. Entonces, es decir, el 15M o Podemos o tal ha cancelado el eje izquierda-derecha. Bueno, eso quieren. Claro, a fuerza de repetirlo, a la gente se le va quedando, pero tú luego miras cómo se posiciona la gente. O sea, cuando haces una encuesta y dices, ¿cómo te posicionas entre la izquierda y la derecha en número? Y luego, ¿de qué eres votante? O sea, y la gente de izquierdas, o sea, gente que vota Podemos, normalmente vota a la izquierda y no fallas. Por lo tanto, esto de que ha habido una cancelación es más, todo el imaginario, todo el simbolismo, toda la vestimenta que están cogiendo todos estos grupos que se llaman de nueva política, no todos, porque luego hay cosas, los guanyems son otra cosa, depende de dónde también, ¿sabes? Pero, o sea, Podemos básicamente se está vistiendo bastante con imaginario izquierdista clásico y además les encanta poner la estaca y tal, vuelve locos y quiero decir que guay, pero que... Y Vetusta Morla. ¿Y qué? ¿Perdón? Y Vetusta Morla. Vetusta Morla que es también... Yo creo que ha sido más determinante la campaña de movilización de emociones y de articulación de lealtades hacia Podemos que destaca, ¿eh? O sea, creo que destaca ha sido por darse el gusto, pero creo que la canción que articula las emociones en la campaña es Golpe Maestro de Vetusta Morla. ¿Cuál es la canción? El Golpe Maestro de Vetusta Morla. Sí, un grupo de hipsters conflictivos. Sí, ya. Vetusta Morla sí, la canción no. Es que yo, por ejemplo, no he escuchado... la canción de... Yo no sé ni quién es. O sea, quiero decir, no sabría decirte dónde la pusieron ni nada, no... O sea, y la estaca clarísimamente, tal, como una cosa muy medida... Sindicatos, A veure, sobre sindicats jo estic molt d'acord amb Arturo, que crec que segueix, i no només Podemos, n'hi ha un cert fetichisme ahí, no? El cert fetichisme d'aquesta anàlisi, aquest món ple de certeses, on estava clar quina és l'anàlisi objectiva, quina és la realitat subjacent, i que al final, si no guanyem és perquè no estem atenent prou a l'anàlisi científica, i així realment es dorm molt més tranquil. Perquè dir, bueno, n'hi ha, o sigui, en certa manera és un discurs religiós, no? Vull dir, a l'altre costat n'hi ha un món millor i tal, els patiments d'esta vida, al sofrir, si em va mal és perquè no contente prou a Déu, o en este cas la veritat revelar, i punt. És a dir, funciona molt bé. Jo crec que portar a Vicenç Navarro i a Juan Torres, a part del tema de tècnic, de dir, oh, los mejores, no sé què, de fet això, el govern és millor, a mi recorda d'Artur Mas, en 2010, el govern és millor, i va portar a cada economista liberal, que ja no puc fer res, perquè per molt liberal i mag que sigues, sense duros, tampoc es multipliques. I clar, vull dir, a Vicent Navarro un imaginari de 1971 d'un discurs que servia per al Partit Socialdemòcrata suec. Vull dir, ja està, és a dir, estem en un món que funciona bé, que la moneda no fluctua, que tenim accés a diner, que la gent compra i per tant, bueno, si n'hi ha un problema, el que anem a fer és, pam, tirem la maquineta dels diners i tirem la maquineta de gastar i serà. I funcionarà, no? Al final Keynes, els anys 30, etc. Jo crec que això s'ha rebentat, és a dir, no funciona, perquè evidentment avui el que tenim és que tenim una crisi brutal de sobreproducció, la gent no compra perquè sobra molt tipus de producte, entre mil anàlisis que poden fer. I crec que en aquest món en què el treball està atomitzat i realment no... O sigui, la força de treball no és un bé escàs, sinó al revés, és a dir, n'hi ha bolsa d'atur estructural a Espanya. Si mireu l'any 91, abans de la bombolla immobiliària, n'hi ha 20% d'atur en Felipe González, que és el mateix que tenim ara, és a dir, des que vam desmuntar la indústria és estructural, n'hi ha atur. Per tant, diguem unes entitats que es basen en que la força de treball és escassa i està organitzada, estructuralment no tenen cap futur, és a dir, més que res perquè la identitat, si tu estàs aturat, estàs a casa, la realitat, no pot funcionar d'aquesta manera. De fet, si us fixeu, el poc que funciona en vagues generals és el bloqueig del transport urbà. És a dir, bloqueig de Mercavalència o Mercabarcelona, del transport públic, és a dir, què funciona? Què tenim en comú? Que vivim en una ciutat, la ciutat té artèries, té venes, té camins, si bloquegem això la ciutat rebenta.
però és el que tenim en comú, això de fet ho diuen tipus David Harvey i companyia, que és la nova identitat és que vivim en una ciutat, tenim problemes, el carrer es desborda, és el que tens en comú al teu veí. L'articulació laboral, a saber, depèn de l'edat, depèn de la condició, depèn dels estudis. L'únic que tu tens en comú objectivament en el teu veïnat, fonamentalment, i a nivell pràctic, a nivell material, diria, més enllà de les teves identitats guais o tal, és que vius al mateix lloc. I això és una translació, per tant jo crec que els sindicats directament diria que en la seva forma actual, per molt que no vinga Pablo Iglesias i diga el sindicato de Podemos s'entendrà i es trobarà fora del centre de treball, fonamentalment, i per tant no és un sindicat, és una altra cosa. Vull dir, igual més o menys depenent del partit, però el que passa és que el sindicat té una força i penses en els sindicats i recordeu si els miners entrant a Madrid en el puny en alt i tot rebent-lo. Molt bé, perquè el miner és un símbol, però no és útil. És a dir, la feina del miner no la té ningú. Gerardo Iglesias se'n va tornar a la mina en l'any 89 i més mai ningú ha tornat a la mina, perquè no n'hi ha mina, no n'hi ha indústria, està desmuntat. És a dir, això és un món que mos agarrem igual que l'estaca. I Lluís Llach està retirat i està a casa, però mos agrada perquè l'estaca mos pareix bonico i mos uneix, però és totalment part del passat. Tengo aquí notas para tumbar un régimen. A ver, se ha dicho que la incapacidad del régimen para gestionar la crisis de legitimidad, o digamos que el 15M era esa incapacidad del régimen para gestionar la crisis de legitimidad. Creo que es al revés. Creo que es cuando el régimen rompe los consensos pactados, el pacto del 78, es cuando como consecuencia aparece el 15M. Es después de esa aparición del 15M cuando el régimen se muestra incapaz de proponer un proyecto de país, un proyecto de futuro que provea de bienestar y que provea de seguridad a la mayor parte de la ciudadanía. Creo que los términos ahí se han enunciado de forma cambiada. Después, la posición económica de Podemos yo creo que responde a una situación de emergencia. O sea que si hablamos de que mañana se instaure el montón kropotkiniano como unidad de reparto de la producción, pues igual aquí estamos de acuerdo todos. Pero la cuestión es que estamos en una situación de urgencia en la que la gente no tiene para llenar la nevera. Y igual la única palanca para hacer que esa gente pueda llenar la nevera es aplicar políticas económicas keynesianas. Y ya está. O sea, ni entrar en contradicción capital-trabajo, ni historias así. Hay que ir a saco y hay que dar una patada en la puerta. Entonces, igual esa patada en la puerta solo se puede dar a través de la implementación de políticas keynesianas. Estas son posturas bastante pragmáticas, pero es que la situación en la que estamos es una situación que igual exige pragmatismo en ese sentido. Y la misma reflexión es, digamos, para la irrupción en las instituciones. Joder, si estáis apuntando los tres, me vais a crujir, pero bien. ¿Qué más? El cambio cosmético profundo. Pues eso depende en parte de los movimientos que haga Podemos, obviamente, pero también dependerá de los movimientos que haga el adversario. O sea, hay un momento, o sea, estamos como pasando de un edificio a otro por un cable muy fino. Y hay gente que está moviendo el cable de un lado. Entonces, depende también mucho de qué pasos dé el adversario. Esto de la máquina como dispositivo productor o sea, esto como una máquina, como una cosa que tiene que ver con la técnica y con la tecnocracia y con la pospolítica, pues bueno, pues sí, pero a lo que me refiero con una máquina política es a un dispositivo productor de organicidad y de acumulador y por tanto de ejecutor de poder. O sea, cuando hablamos de política hablamos de poder y cuando hablamos de una máquina política hablamos de un dispositivo que sea capaz, o sea, que esté bien engrasado para ejecutar poder, para ejecutar el poder frente a actores que conviven contigo en esa geografía de poder. Yo qué sé, igual podríamos hablar de máquina líquida y ponernos aquí, baumanearnos aquí hasta la muerte, pero bueno. Después,
Podemos se mueve en una tensión entre la materialización del relato, o sea, la hegemonizar materialmente un relato, que es un relato que opera en el universo del relato, que es el de la participación ciudadana multitudinaria, el de la multitud, el de la muchedumbre, el de la turba, el de la multitud irrumpiendo en una nueva construcción del nuevo político. Creo que eso es el relato, y creo que eso en la práctica hay que ir materializándolo gradualmente. O sea, cualquiera que piense que los círculos, por ejemplo, son máquinas políticas perfectamente engrasadas, pues se equivoca porque no ha estado conviviendo en círculos, o no está participando en círculos, o la lectura que hace después de participar en círculos es errónea. Precisamente porque hay una tensión entre emocionalidad y construcción política en Podemos, es que ese relato se tiene que ir materializando poco a poco. Entonces, la cuestión esta que decías tú de alguna manera, el decálogo este de principios que constituían el 15M y que tiene que ver con el liderazgo, por ejemplo, sí, todo eso está muy bien, pero luego en el universo de la representación política tú tienes que pelear, y tienes que pelear contra el adversario, tú no estás solo. Entonces, en esto de nuevo hay, digamos, un encaje entre el relato y la materialización del relato. Y el relato quiere decir que todo el mundo puede hacer política. Y en la práctica, esto hay veces que se cumple y hay veces que no se cumple. Y además, tú tienes que ir peleando en esa geografía de poder con otros actores que tienen bastante más poder que tú. Y tienes que ir moviéndote en un terreno en el que las reglas no las marcas tú. Entonces, de alguna manera, hay como una fetichización, una erotización del relato que se transpone a la crítica, a la materialización del relato en Podemos. Y creo que eso hay veces que viene de un análisis poco riguroso de la construcción política de Podemos y del horizonte de construcción política al que nos enfrentamos. No solamente Podemos, sino cualquier herramienta política, cualquier máquina política que pretenda hegemonizar el mismo relato. Por ejemplo, Guanyep se enfrenta a las mismas contradicciones y a los mismos retos que se enfrenta Podemos. Han hablado ya de la materialización del relato. Sí. Vale. No, bien. No, pues para dar paso luego a más preguntas también, si quieres comentar. Sí. Pues nada, si queréis ser periodistas, sabéis que es muy difícil de escribir, porque se escribe, ¿no? Y el tiempo real ya es imposible, es muy difícil no meter la pata. Y bueno, pues 4 comentarios para potenciar todas nuestras contradicciones en la descripción de los temas de sindicatos. Son institucionales, no hacen nada, pero están pasando cosas. El aumento del anarcosindicalismo ha sido notorio, en torno al 20%. Un anarcosindicalista histórico me ha hablado muy bien, a su manera, con mucho respeto, del sindicato de Podemos. Se ha hecho una gran manifestación en Madrid sin sindicatos, esto es llamativo. Y en general pues está pasando una cosa que se parece mucho a lo que pasó cuando nació la CNT, que no sé si no nos acordamos lo suficiente, pero hasta que no nació la CNT ningún sindicato ganó una huelga en España, ni uno. Vamos, la UGT jamás en 20 y pico años de historia no ha ganado nada. Bueno, estas son las contradicciones. Y bueno, esto va para muy largo, es un proceso, yo creo que es el fin del régimen, cuando la jefatura del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo tan salpicados de corrupción, pues ya se puede hablar de una crisis sistémica del régimen. Puede acabar bien para el régimen, puede acabar mal y puede ser muy largo. Es más, es posible que no estén todos los interlocutores aún formados. Es posible que Podemos sea solamente una fase de la formulación, cosa que yo esperaría, me gustaría mucho que un poco que somos los 15 años, que es un movimiento con proceso electoral, nace con unas elecciones, se formulan cada elecciones. Las últimas elecciones se formuló a través de Podemos, pero es muy posible que las próximas elecciones es muy poco probable lo que voy a decir, pero es posible que dentro de 2 o 3 elecciones Podemos no sea de Podemos, y no sea Podemos, sino que esté integrado por otras, no lo sé, pues al menos eso sería lo deseable.
Y bueno, y ahora estamos en un trance de institucionalización de todo esto. Y que no creo que sea definitivo porque desde luego la situación es bestia, se está comiendo la realidad, la situación, hay hambre, hay muchas generaciones ya sin futuro y no creo que sea analogía decirlo. Vosotros sois universitarios, no tenéis sitio en este país directamente, tendréis que plantearos cuál es vuestro sitio, pero no se llama ni Valencia, ni España, ni sur de Europa, desde luego. Cuando tantas personas no tienen sitio, estamos hablando ya de un fenómeno humano, una crisis humanitaria casi, porque hay muchas personas sin sitio, hay personas mayores de 60 que tampoco tienen sitio, bueno, es un rollazo. Y bueno, y en esta fase pues estamos viendo pues una serie, un coqueteo institucional quizás demasiado excesivo y que se está quizás olvidando, no sé, con todo el respeto, somos compañeros de mesa, y compañeros de época y compañeros de todo, pero no se puede decir que apostar por el que se dispuesta a una patada en la puerta, es llamar a la puerta y tal, o algo así. ¿Cuál es la alternativa? O ni siquiera llamar a la puerta. Muy posiblemente tenga que ver con la deuda. Y muy posiblemente tenga que ver con el suborganizado no pagando deuda. Digo yo, soy periodista, esto es un error de la cultura del destino, que el periodista llega a aportar soluciones. No, el periodista ha de aportar problemas, ya los políticos solucionarán si quieren, pero el keynesianismo es un brindis al sol, es decir, que no es aplicable. Me refiero a políticas de perfil keynesiano, no... O sea, es eso. Sí, pero no... O sea, por ubicar... Es como decir que nos tendríamos que amar todos mucho más. Sí, yo lo entiendo. Y nos tendríamos que amar mucho más todos. Pero cuando digo políticas keynesianas me estoy refiriendo a obviamente la auditoría de la deuda, la cuestión de la deuda es fundamental. Es una deuda que va a haber que la tenemos que auditar, que no es una deuda que se pueda pagar por lo menos en su totalidad. Y que si las políticas son de subordinación al pago de la deuda, lo que tenemos por delante son décadas de desierto. Entonces, ante ese escenario, yo no digo políticas keynesianas en el sentido, digamos, académico o estricto de la palabra, digo políticas de expansión económica, casi sea como sea. O sea, y esto sea como sea, cogerlo con pinzas, pero cuando hay un país que se está muriendo de hambre, joder, lo que no te puedes poner es exquisito y decir, no, es que mira, claro, es que estas medidas no acaban con la contradicción capital-trabajo y es que creo que en un momento de urgencia como ahora hacen falta palancas ya, o sea, hace falta que la gente pueda llenar la nevera. Entonces no sé, hay veces que nos perdemos en diálogos académicos y la gente pues está mirando en contenedores. Vamos a abrir el debate, por fin, porque llevamos ya un rato hablando. Tenemos una pregunta aquí, tenemos más preguntas, 2, 3 preguntas, tenemos 6 preguntas, realmente parece que hay bastante interés, pues empezamos por aquí, si quieres, y luego... Sí, vamos a hacer varias preguntas y luego vamos respondiendo. A ver, adelante. Esto no se oye, así que voy a tener que hablar alto. No, pero... Sí, no, pero... Ahora. Sí. Bueno, yo quería... Bueno, me ha parecido muy interesante muchas de las cosas que habéis dicho y os preguntaría mucho, pero como hay tantas preguntas voy a intentar no preguntaros demasiado y centrarme. Yo, bueno, digamos que mi visión del 15M, de Podemos y tal, creo que, en parte recojo cosas de las que habéis dicho, ¿no? Creo que de alguna forma, creo que es más, digamos, una expresión de queja o de indignación o de rechazo hacia las formas concretas o las élites políticas concretas españolas que hacia el propio régimen democrático. Aquí no habéis hablado de régimen y de régimen y de régimen, un léxico que para mí, aunque generacionalmente no debería, pero me suena mucho a franquismo, entonces me resultaba curioso estar escuchándolo siempre en referencia al régimen democrático. En cualquier caso, creo que el 15M sí que genera, digamos, o sí que recoge toda esa indignación, además en lugares públicos muy simbólicos, como son las plazas y tal. Pero mi pregunta, o lo que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, es hasta qué punto creéis que esa expresión de indignación o de queja o de rechazo completamente legítima, que comparto, que además creo que es sana desde el punto de vista democrático, hasta qué punto eso articula realmente una alternativa no solo política como partido ahora Podemos, sino una alternativa ideológica, una alternativa
Porque aquí habéis hablado, por ejemplo, Alex hablaba pues, ¿no? de la superación del eje izquierda-derecha, cosa que a mí, si me permites, me parece una osadía. En tanto que, por mucho que de alguna forma Podemos pueda convertirse en el mejor de los escenarios, en una fuerza hegemónica desde el punto de vista de la representación política, ideológicamente no me parece que en ningún caso haya creado categorías nuevas que superen a la izquierda y a la derecha. Eso también lo recogía Arturo antes, ¿no? Pero mi idea es un poco, o sea, mi pregunta, yo creo, lo que más me interesa a mí de toda esta historia, pues, de la relación entre el 15M y Podemos y del lugar que va a tener Podemos en el nuevo escenario. Yo, por lo que oía decir a Alex, bueno, por lo que hemos leído de Podemos y tal, a mí me parece que el ideario hasta ahora que se propone es un poco, es básicamente socialdemócrata, es un poco devolver a la socialdemocracia su razón de ser, ¿no? y su intentar aquello en lo que han fracasado pues, el Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista Obrero Español, sino muchísimos partidos socialdemócratas europeos. Claro, aquí la dificultad es el cómo, pero yo lo que quiero saber es hasta qué punto creéis que este proceso de canalización de esa indignación ciudadana, que yo creo que es lo que está, pues, no sé, está generando que en las encuestas tengan la intención de voto que tienen, etcétera, etcétera, hasta qué punto eso supone, se está articulando en un programa ideológico que realmente suponga una novedad. ¿De acuerdo? Esta es un poco mi pregunta. Más preguntas que teníamos pedidas. A ver, hay una ahí. Vamos a hacer varias preguntas. Una aquí, si puedes. Ahí sí, primero. Y luego ahí. Hacemos una tanda de 3 preguntas y así vamos respondiendo en bloque. Hola, buenas. Me gustaría saber qué mecanismos prácticos propone Podemos para si, en caso de que acaben con la casta, que ellos dicen, que es verdad, no sustituyan una casta por otra, más o menos. Aparte de chistes como que no van a pagar toda la deuda y todo eso. Vale. Una tercera pregunta que tenemos aquí. Hola, quisiera hacer una pregunta a Alex, si tiene María de responderme. El otro día estuve viendo, me sorprendió el poema solidario que hoy, digo poema por lo hermoso que fue. Tavares, el actual presidente de Uruguay, se dirigió a su pueblo, a sus ciudadanos, y les dijo: quiero caminar con vosotros, tenemos que caminar juntos, y en el momento en que mi paso sea diferente, quiero que me lo hagáis notar, que me rectifiquéis. Ayudadme a hacerlo. Tenemos que caminar juntos. La pregunta es, ¿debemos ayudar a Pablo? ¿Nos tiene que ayudar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Tenemos que seguir la estela al margen de que el 15M, como se ha comentado, organizativamente da todo lo contrario? Esa es la pregunta. Si se puede dar el precioso poema de que caminemos todos juntos. Muy bien, pues tenemos 3 preguntas. Cuando queráis. Si quieres empiezas tú, Alex, porque ha habido 2 que dirigían a ti. Que empiece otro, que estoy aquí aún ordenando. Pues vamos a hablar de... Es realmente una alternativa ideológica, pues quizás Arturo, no sé quién quiere empezar por ahí. Preguntaba si hasta qué punto. Preguntabas hasta qué punto el 15M configuraba espacio ideológico, más o menos, ¿no? O sea, yo sí creo que los movimientos culturales, no sé si me atrevo a decir esto delante de Guillermo, porque no sé si es un movimiento cultural muy bien, nunca se define que es un movimiento cultural y tal, pero bueno, este tipo de cosas como el 15M, vamos a llamarlo así, sí que configuran espacios ideológicos, sistemas de ideas políticas. O sea, decía antes bastante bien el punk. Los hippies, pienso ahora, y me acuerdo por lo que decía, ¿no? El poema este, we are saying peace and change, ¿no? O sea, este tipo de cosas, yo creo que sí que configuran sistemas de ideas. Ahora bien, hasta el punto de romper ejes políticos izquierda-derecha, no lo sé, pero parece, por sondeos, por lo que estamos viendo, no lo parece. Es decir, la gente cuando le pregunta si se ubica, se sigue ubicando mayoritariamente en un espacio de izquierda-derecha, también en un espacio... Ojo, esto sí que me parece bastante interesante hablando de ejes. Y es el tema de que el eje bidimensional al que estamos acostumbrados
que era básicamente izquierda-derecha, es lo que he dicho antes, ¿no? Izquierda-derecha y nacional cuando hay, bueno, en España, por ejemplo, en los lugares donde hay sitios, ¿no? Con nacionalismos, etc. Este espacio que era bidimensional normalmente sí que ha sido bastante atravesado por un tercer eje que sería abajo del régimen, ¿eh? Yo sí que lo veo mucho y creo que se da bastante. Hay ejemplos bastante claros, es decir, cuando partidos de todo el espectro están haciendo discursos abajo del régimen o restitución del régimen, cuidado, porque, por ejemplo, yo cuando veo, por ejemplo, Esquerra Republicana, ¿no? Dices Esquerra Republicana de Cataluña, en un momento en que Cataluña está efervescente de política y tal, es abajo el régimen en España, pero restitución de régimen, el régimen puncal, ¿no? O sea, pero es fácil posicionarlos en este espectro, por tanto existe, o por tanto parece que es algo que sí que corta todo. A mí sí que me lo parece, y sí que creo que Podemos, si no nuevo sistema de ideas, que no lo veo tal, sí que está refrescando bastante a algunos y sí que está consiguiendo romper bastante el eje, picotear bastante bien de unos sitios y de otros. Es decir, salir de clichés, no lo hace Podemos el primero, se venía haciendo, pero Podemos lo hace muy bien y tiene mucha capacidad de hacerlo, por tanto, y el 15M también. Jo, a lo que preguntava Lídia, jo crec que sí, i en un sentit de lo que diu ell, o sea, em fa pensar, ara que fèiem fa poquet un homenatge a Josep Vicent Marquès, aquí crec que va ser en Sociologia, una cosa que deia ell sobre el País Valencià, que em pareix molt interessant, que és que el problema del País Valencià, que el País Valencià és un territori perplex, i era perplex perquè hi havia sobresaturació de discursos en l'aire. És a dir, hi havia tantes explicacions de per què passen les coses que al final no és útil, no? Vull dir que caiem en el buit. I crec que el que té utilitat del 15M és, d'alguna manera, dissipar l'espai, que és el que diu Arturo del nou espai, o sigui, el nou eix és dissipar l'espai, perquè crec que l'esquerra i la dreta està sobresaturat de continguts, està sobresaturat que no, el PSOE és esquerra autèntica, no tal, la URSS que era, tu és que eres comunista. Crec que n'hi ha algun punt que quan un eix i una cosa està tan sobresaturat ja no és útil per explicar coses. I crec justament que per això a Catalunya ha funcionat. O sigui, a Plaça Catalunya va haver el 15M immens i tal, i no ha tingut el mateix significat que Espanya, perquè crec que Catalunya està encara més saturat, l'aire. Entonces, l'aire està tan saturat que és el que Esquerra Republicana dir, no, jo no m'he anat, però jo tinc un missatge omnicomprensiu de què és Catalunya i tu no m'ho has de disputar, perquè pam, i és la sardana i és el no sé què, i la jota i el pescaïlla i no sé què no estan, perquè jo he decidit, en el seu moment dels 80 vaig decidir que no. Entonces crec que l'efecte que pot tindre Podemos, per exemple, 15M i Podemos, suposant que és una derivada i de reconstrucció ideològica pot ser molt més útil a un lloc com aquí, que diríem que n'hi ha molt de discurs circulant però no està fixat, o en Madrid, que a lo millor en el País Basc o en Navarra on hi ha un discurs més d'això, o en Catalunya. Crec que el que dius tu sí que canvia, però depèn molt de lo que n'hi ha circulant en l'aire, no? Crec jo. Vamos con las preguntas. Yo, respondiendo a lo del régimen, es verdad que el uso mediático del régimen tiene que ver con la connotación de regímenes normalmente dictatoriales o de dictaduras militares. O bueno, regímenes totalitarios, aunque yo soy de la teoría de que cualquier régimen quiere ser totalitario, sea demócrata o no. Pero bueno, eso es otra discusión muy gorda. Sí, es verdad, pero eso se ha utilizado también como una herramienta, digamos, para la polemización. ¿Sabes? El lanzar la etiqueta, el señalar al régimen del 68 como régimen, precisamente utiliza esa connotación mediática para apuntar al orden del 78 como algo poco democrático. Sobre la cancelación del eje izquierda-derecha, a ver, me habré expresado mal. Yo no estoy diciendo que el eje izquierda-derecha tenga, digamos, alternativa en cuanto a la potencialidad para servir de contenido de ideas. No sé si esto se entiende bien. Lo que digo es que en el universo de la representación no opera bien, ¿vale? Entonces creo que esto, de manera muy natural, de manera espontánea, sin pensarlo, esto lo inaugura bien el 15M.
Y creo que eso permite después articular toda una multitud o toda una ciudadanía heterogénea en torno a un proyecto político, en este caso como Podemos, o incluso Guanyem, que ya digo, que comparte cosas centrales sobre las que poder construir ese sujeto. Después, sobre la producción ideológica innovadora, pues... y sobre la socialdemocracia. Yo entiendo, igual es por tradición política, en la socialdemocracia como una etiqueta con connotaciones negativas. Yo esto no sé. Ya, sí, pero yo vengo de espacios libertarios y demás, entonces... No, pero lo digo por mi tradición política, lo entiendo la etiqueta como algo peyorativo. Que igual esto no es así para mucha gente. Por el imaginario de la socialdemocracia es una edulcoración del horizonte socialista y demás y bla. Y una cosa para apoyar. No hay, hay muy pocos partidos socialdemócratas que se llaman a sí mismos socialdemócratas. Es una cosa... Claro, para, sí, es verdad. Es curioso que algo de carga rara tiene que tener este término cuando el PSC o el PSOE no se llama a sí mismo Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata es en portugués, ¿no? Que es bastante poco. ¿No? Y el de Brasil. Y el de Brasil. Es verdad, pero creo que decir que Podemos es socialdemócrata es profundizar demasiado o rellenarlo demasiado de carga identitaria en un momento en el que esto no estamos en este estadio. Digamos, si la socialdemocracia es la búsqueda de un horizonte de construcción socialista a través de mecanismos liberales y de implementación de políticas de manera legal, bla, pues hombre, pues no, o sea, yo qué sé, ¿sabes? O sea, creo que no está en ese estadio ahora mismo Podemos, o sea, creo que es un marco trampa, creo que es un frame trampa el de señalar a Podemos como una fuerza socialdemócrata. Es verdad que sí, pero posturas programáticas económicas ya, pero la consulta a los movimientos sociales anual, ¿es socialdemócrata o no? Yo no lo veo malo, es socialdemócrata. Ya, no, sí. No estoy entrando en juicios de valor ahora. Lo que estoy entrando es en la definición de aquello que es socialdemócrata y por qué Podemos sería socialdemócrata. El apoyo a la construcción de la empresa cooperativa como empresa digamos socialmente responsable y como figura empresarial principal en la sociedad, ¿eso es socialdemócrata? Pues yo qué sé, pregúntale a Suresnes, no tengo ni idea. Creo que es un frame trampa, creo que no estamos en ese estadio. Bueno, teníamos dos preguntas más por responder y luego yo tenía una así porque han dicho que cuáles son los mecanismos para no convertirnos en gastos. Pues hombre, por ahora está aprobado un código ético que limita salarios, digamos, facilita la revocabilidad de los cargos en la organización, limita los años de mandato, prohíbe las puertas giratorias a través de la directiva Villarejo. Entonces creo que digamos, no sé si son las medidas perfectas, pero son medidas que tienen que ver con esa precaución de no convertirse en casta. Y después, sobre la cuestión del chiste, sobre si la cuestión de pagar la deuda es un chiste o no, pues bueno, yo no sé si es un chiste, pero en tanto que la deuda es la palanca principal para el camino al subdesarrollo en este país, me parece que tratar la auditoría de la deuda como un chiste es menospreciar
o no ser realistas a la hora de juzgar en la situación de emergencia social en la que estamos y en el papel que juega esa deuda en ese camino al subdesarrollo y en que la gente no tenga dinero para llenar la nevera. Y yo qué sé, en cuanto a la ayuda a Pablo, pues tiene que ser direccional. Pablo es un instrumento y Pablo tiene que ponerse a las órdenes de la ciudadanía articulada por abajo. Y ese encaje es difícil, pero ese encaje hay que hacerlo. No sé, ya está. Bueno, gracias Alex, porque te hemos estado machacando preguntas y bueno, has respondido a todas ellas. Estamos fuera de tiempo, entonces vamos a hacer una última pregunta y lo siento, es que ya llevamos 15 minutos de retraso. A ver. La mía es muy rápida, buenas tardes. Yo quería preguntar, pues, a nivel más de forma que de fondo, ¿no? También sobre Podemos Valencia. Me pareció muy buena idea y de hecho los resultados lo demuestran, poner la imagen de Pablo Iglesias en las papeletas de las elecciones europeas. Sobre el nombre Podemos o Podem País Valencià, ¿no pensáis que si Podemos tiene que ser un partido pues, aglutinador, esto puede quitar los votos más que nada? En cuanto a la cuestión de la etiqueta concreta que representa al pueblo valenciano, hay sensibilidades de todo tipo dentro del cuerpo participante en Podemos. O sea, creo que los prejuicios vienen más desde fuera de un debate impuesto con anterioridad a la producción, ya digo, semiótica dentro de Podemos. Este debate que enfrenta a valencianos contra catalanes por el simple hecho de que nos quieren quitar la paella y gilipolleces así, que digo, si el debate fuera en términos más profundos, pues aún estaría bien. Pero enunciado en esos términos, y encima además cuando son las propias élites locales, las que luego firman pactos en despachos con élites catalanas, élites locales valencianas me refiero, con élites catalanas, creo que esa discusión en Podemos se ha cancelado completamente por la aceptación de que cada uno puede utilizar la etiqueta que entienda para representarse como valenciano y de hecho hay gente que utiliza tanto Comunitat Valenciana como País Valencià, hay gente que tira más de prosa y le llama territorio valenciano y cosas así. Entonces creo que es un debate que desde fuera opera de forma muy beligerante, pero que dentro de Podemos... Sí, yo te entiendo. Lo que pasa que hay que entender que es un... O sea, escojas el significante que escojas, la etiqueta que escojas, te posicionas aquí en el territorio valenciano, ¿vale? En Valencia. Entonces, de alguna manera, la discusión sobre eso o la desarticulación de esas tensiones tiene que venir de mano de un debate amplio. Es verdad que la etiqueta de Podem País Valencià se puso en un principio por sensibilidades que tienen que ver con el respeto a la cultura valenciana, que tampoco son demasiado, no sé, creo que no son demasiado determinantes, pero creo que el destensar ese debate tiene que venir de parte de un debate amplio por parte de toda la sociedad valenciana. No, creo que, ya te digo, escoger una etiqueta u otra te posiciona sí o sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, o eliges un significante aséptico completamente, lo cual a mí, no sé, particularmente no me acaba. Pero bueno, por eso. Que cada uno le da lo que quiera, ya está, nada. ¿Tenéis alguna intervención más? ¿Estáis ya saciados o no? Pero no, sí. Una última reflexión, por decir algo. En los 2 últimos años la austeridad se ha congelado. El año pasado se perdonaron, se aplazaron a España 5.000 millones, este año 20.000 millones. Y eso se ha hecho sin política, solamente por la fuerza de los movimientos, la amenaza de un Podemos amenazando en aquel momento. Se la cuenta no fabricar política y se la cuenta fabricar conflicto, al menos solamente por este tema. Y ya está, simplemente eso. Pues terminamos. Vamos a parar 15 minutos hasta las 6:15 para la tercera y última mesa. Muchas gracias.